En Ecuador yo he vivido partidos donde se sabía que los árbitros estaban comprados. Venezuela es un país complicado. Nosotros íbamos a los partidos en autobuses escoltados. Delante uno o dos guardias con rifles. Ficho allá y una vez que estoy allá, a los 2 días salta la noticia mundial de que 4 de mis jugadores habían amañado partidos. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla aquí en el canal, a un nuevo capítulo del podcast. Hoy ya lo estáis viendo o escuchando, Kevin Vidaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, buenos días aquí, buenas tardes allá. Y bueno, lo primero agradecerte que me des tiempo y espacio aquí en este lugar y con ganas de charlar un poco de lo que ha sido mi experiencia en Nicaragua, ¿no? Y también en Sudamérica. Sí, sí. Kevin, que ya, bueno, ya estamos veces por aquí, eres un fijo contigo, he hablado muchas veces, así que el placer es mío, hablar siempre contigo. Y hoy, pues, como tenemos un rato por delante para hablar un poco detenidamente, con detalles de cómo es el fútbol por allí, por Sudamérica, Centroamérica, que es un sitio donde llevas varios años. No sé si el objetivo un poco ahora es hacerte un nombre por allí. ¿Cómo estás enfocando ahora mismo tu carrera? Bueno, yo empecé dirigiendo en España, estuve dirigiendo desde los más pequeños hasta categoría adulta. Llegué a lo que se llamaba Primera División Andaluza, que creo que está por debajo de Tercera División. Ahora, como allí han cambiado los nombres, pero hablamos como de la quinta o sexta división en España, ¿no? Dirigí al Gavia y en 2018 me llega la oportunidad de dirigir al Guizhou Hongjin, que es un equipo de China que jugaban en tercera división. Allá estoy 3 años, que son los 3 años que coinciden con el COVID y demás. Y mi experiencia en el fútbol profesional empieza en el año 2021, que es cuando me llega la oferta de Provincial Ranco de Tercera División A de Chile. Entonces, mi experiencia en el fútbol profesional se ha radicado en Sudamérica, ¿no? Salvo este último periodo en Nicaragua, que es Centroamérica, pero empieza en 2021 con Provincial Ranco. Y ahí, bueno, empieza mi carrera en el fútbol profesional. Al año siguiente firmo en Ecuador, después Venezuela. El año pasado lo empiezo en Bolivia y termino en Nicaragua, ¿no? Ujú. Sí, sí, ahora lo hablaremos un poquito todo más detalladamente. Lo primero, cuando tú estás en España y te surge la oportunidad de irte a China, ¿cómo fue un poco ese proceso? Porque no sé en ese momento cómo era o cómo se enfocaba lo de China, si era un momento en el que China estaba invirtiendo, si ya era más como ahora que ya esa inversión se ha reducido un poco. ¿En qué momento te fuiste tú a China? Bueno, yo vengo de una familia humilde. Yo nací en Almería, pero me crié en Granada. Y desde siempre tuve claro que quería dedicarme al fútbol, que era lo que me apasionaba, ¿no? No me veía en otro ámbito, ¿no? O haciendo otra cosa. Entonces me saqué los títulos, empecé dirigiendo allá, pero claro, en esas categorías no da para vivir. Yo hasta alta edad estuve viviendo con mis padres y también trabajé en la feria, yo trabajaba en la feria. Y cuando me llegó la oferta de China, recuerdo que estaba trabajando en la feria e iba de pueblo en pueblo. Y bueno, cuando me llegó la oferta no me lo pensé, no me lo pensé, no lo dudé, acepté de inmediato, fue echando currículum, ¿vale? Allí estaba un director deportivo español que se llama José Hernández, que llevaba muchos años y tiene mucha experiencia, o sea, mucha carrera en China, en academias de China. Y bueno, él vio mi currículum. Yo en ese momento ya había dirigido no solamente en Granada, sino también en Málaga y en Almería. Había dirigido al juvenil del Ejido. Al año siguiente también estuve en el Puerto Malagueño. Entonces, tenía esa experiencia en Málaga, Almería, Málaga. Ellos buscaban un entrenador joven y bueno, apostaron por mí y esa fue mi llegada a China, que para mí fue una oportunidad grandísima porque era la oportunidad de poder vivir de ello, aunque no era una categoría profesional, pero sí me permitía vivir del fútbol, que era lo que yo siempre había buscado, ¿no? Y un poco en ese momento ya también me proyectaba, ¿no? Yo sabía que ir a China me iba a abrir más puertas, ¿no? Y así fue. Allí conocí a un jugador chileno, coincidí con un jugador chileno que es Mauricio Martínez, Piri Martínez, y él, 3 años después, en el año 2021, es la persona que me abre las puertas en Provincial Ranco, ¿no? Y a partir de ahí, cuando ya junta España, China, Chile y te metes en lo que es en el fútbol profesional de Sudamérica, pues todo va más rodado, ¿no? Y un poco así empieza mi historia. Así fue mi historia. Sí, sí, qué bueno el hecho de tú venir de una familia, pues, una familia humilde y que estés dispuesto a
dejarlo todo a irte al otro lado del mundo por cumplir en ese momento tu sueño. Bueno, y también de ahora que es ser entrenador profesional, que es como o sea, dar pasitos hacia que te acercan a lo que tú quieres ser, aunque eso conlleve, ¿no? Irte al otro lado del mundo y todos los sacrificios que eso conlleva, ¿no? En aquel momento, siendo también muy joven, tú ahora mismo tienes 33 años, te fuiste con 27, 28 años a China o menos, que tiene mérito, ¿no? Sí, ha habido muchos sacrificios. O sea, cuando alguien ve mi trayectoria y ve que he dirigido en 7 países, que estoy en el fútbol profesional, pero también lo he pasado muy duro, ¿no? Y muy difícil. Yo estoy en Granada y cuando yo cambio de ciudad, me voy a Ejido Juvenil por $200, por 200 euros, perdón. Yo en el Ejido Juvenil me pagaban 200 euros. Yo no sabía cómo iba a sobrevivir, pero era buscarse la vida, porque yo sabía que el llegar al Ejido Juvenil me iba a abrir las puertas después, ¿no? Entonces me fui por 200 euros, cambié de ciudad por esa cantidad y me la rebusqué. Luego en Málaga, cuando fui a Puerto Malagueño, por un poquito más. O sea, por un poquito más voy, ¿no? Y una vez que ya uno va haciendo esa trayectoria, que esto no es invitar a trabajar gratis, para nada, no tiene que ver con eso, sino que, porque al final yo estaba en equipos que generaban eso, o sea, son equipos que no van a generar más dinero. Pero eso fueron como mis prácticas, fue como mi inicio, y una cosa llevó a la otra, y gracias al Ejido Juvenil y gracias al Puerto Malagueño Juvenil se me dio lo de China, y ya pude dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Pero sí, ha habido muchos sacrificios que no solamente es estar lejos de tu familia, sino también es lo que hemos hablado, de ir por poco dinero, también de ir a sitios que desconoces por completo, porque yo me acuerdo cuando la primera vez que salgo a China en 2018, ya con 27 años, es la primera vez que salgo del país. Nunca había salido ni siquiera de Granada, porque igual como no he tenido dinero nunca, tampoco pues, ni he podido visitar las ciudades de España, ¿no? Entonces es verdad que ahí en ese momento me cambió la vida. Fue en el año 2018. Fue en el año 2018, Sí, sí. cuando llega la oportunidad de China y ahí todo va a rodar. Y cuando tú llegas a China, como tú dices, una persona que nunca ha salido de España y casi de Granada, o sea, al llegar allí, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, hay una anécdota que siempre la cuento y es que yo a China llego con una mochila, no tengo ni maleta, y yo llego al aeropuerto de Madrid, y en ese momento viajé con otro entrenador de Valladolid que también fichó a la par que yo, y él me decía, ¿y tus maletas? No, yo solamente iba con la mochila. Yo iba con la mochila, llegaba allá y ya con el primer sueldo ya me compraba la ropa y me compraba todo lo que necesitara, ¿no? Y llegar allí, pues China para mí, yo diría que fueron los años más felices de mi vida. Aquello es un sueño, es una película, es vivir en una nube, es una experiencia no solamente profesional, sino vital, espectacular. Además, coincide que yo vivo ese periodo convulso del COVID. El 2018 tranquilo, el 2019, parte del 2019 tranquilo, pero ahí explota lo de la burbuja del COVID, y yo me quedé. Yo fui, de hecho, uno de los pocos españoles que decidió quedarse, porque yo entendía que la situación se iba a solucionar. Entonces me quedé, viví lo que fue el inicio, el desarrollo y hasta el final de la pandemia. Y yo salí en 2021 cuando ya allí se había tranquilizado esa situación. Sí, sí. Justo el podcast anterior que se subió antes que el tuyo fue con Pedro Morilla, que estuvo en China y llegó a ganar la liga con el Wuhan, que fue de hecho la ciudad donde surgió la pandemia y tal. Y le hice una pregunta que quiero hacerte también a ti, porque ahora en España se está hablando mucho de aquella época por el tema de las residencias de Madrid y tal. ¿Cómo era para ti el hecho de estar allí encerrado, por ejemplo, que no os dejaran salir confinados y ver por redes sociales, hablar con la familia y que aquí se hiciera vida normal todavía y tener esa sensación de decir, joder, eh, tengo la sensación de que el COVID va a llegar a España, pero ellos no son conscientes de lo que ha sido aquí, no sé, esos días, ¿cómo los recuerdas? Es que se pasó por muchas etapas, porque tampoco se sabía el alcance de la enfermedad, ¿no? No se sabía la repercusión que iba a llegar a tener. Entonces, quizás en ese momento pensabas que iba a quedar ahí, que no se iba a extender. Es verdad que luego cuando primero recuerdo que se expandió por Italia, creo, y ahí ya invitaba a pensar que iba a llegar a España, ¿no? Y bueno, fue una situación difícil y fue una situación preocupante,
Ahora pensamos una cosa del COVID, pero en aquel momento pensábamos otra, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que fue una situación difícil, porque en realidad fue una situación muy difícil de llevar y más estando allá, ¿no? Lejos de la familia, no sabiendo tanto para ellos como para mí, ¿no? Porque ellos también, mi familia también estaba evidentemente incluso más preocupada porque era como que estábamos en el origen de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios todo pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Y futbolísticamente, ¿fuiste a entrenar a cantera? ¿A qué fuiste exactamente? Bueno, en un primer momento llego a la cantera, llego a una academia y al año José Hernández se va a un club de Rumanía y quedo yo con otro entrenador español y el jugador chileno, ¿no? Y en ese momento agarramos el primer equipo y agarramos la coordinación de la escuela. Sí es verdad que el fútbol allá, en el fútbol de ascenso, en la tercera división de China, es muy amateur, ¿no? Es una categoría muy amateur, pero bueno, ahí tuvimos la primera experiencia con equipo senior, con el equipo adulto. Pero es verdad que, bueno, China eh, tenían un proyecto muy grande, de mucho dinero, todo el mundo lo sabe. Querían ser campeones del mundo en el año 2030, cosa que no van a conseguir, o que lo tienen difícil, ¿verdad? Lo tienen Salvo difícil, sorpresa. salvo sorpresa. Y bueno, apostaron al dinero, pero sin tener esa cultura futbolística que evidentemente conlleva años, ¿no? Conlleva años y conlleva otro tipo de cosas que China no tiene. Sí, sí, o sea que o sea, el problema no, el hecho de que no vayan a conseguir eso es un problema de raíz, ¿no? O sea que realmente los jugadores se deberían, la formación debería empezar antes, ¿no? Allí también contaba Pedro Moría que está el problema del tema de los estudios, que a los padres les cuesta mucho dejar que los niños vayan a fútbol porque tienen que estar muy centrados en los estudios y claro, así es complicado, ¿no? Si no se empiezan a formar desde muy jóvenes futbolísticamente hablando. Sí, mira, yo he dirigido en España, en China, en Sudamérica, en Centroamérica, y yo la diferencia que veo no está en la metodología de trabajo, ni evidentemente está al final todos somos seres humanos, y el talento está en todos lados, pero para mí está en la organización y en los recursos. Es decir, en España, si nace Messi, Messi va a ser futbolista, no se va a perder. ¿Por qué? Porque hay un sistema de liga muy bien organizado. Es decir, un niño de 3 4 años ya está en una liga competitiva prácticamente o está en una escuela. En Armilla, que es donde yo vivo, en Granada, hay como 3 o 4 canchas de fútbol, hay 3 4 clubes. Entonces, no hay manera de que un talento se desaproveche. En cambio, en China, como el fútbol no es deporte número uno y hay tantas distracciones, ¿no? Se dedican a otras cosas. Realmente la gente que juega fútbol es poca o el talento que sale no se desarrolla o no puede desarrollarse. Y en Sudamérica pasa lo mismo. Es decir, en Ecuador o en Venezuela más, ¿no? Y tiene mucho que ver con la sociedad en la que está inmerso, ¿no? Porque al final el fútbol es un reflejo de la sociedad. Y en Venezuela hay jugadores, yo he visto jugadores cuando dirigía Atlético de la Cruz en segunda división, espectaculares, con un talento descomunal, pero que vivían en una aldea o que no tenían recursos económicos para poder ir a entrenar o no hay clubes suficientes y evidentemente ahí el talento no se desarrolla y al final para mí la clave está en la oportunidad. Para mí la clave está en la oportunidad y en ese sistema de liga o de competencia y de clubes que también tiene que ver con lo económico. También evidentemente tiene que ver con lo económico, ¿no? Y con esa importancia de que el fútbol sea deporte número uno, como por ejemplo pasa en Uruguay, que si, quizás sin ser tan fuerte en lo económico, no hay niño que no juegue al fútbol. Entonces yo creo que pasa por ahí. Y en China, pues evidentemente, como decía Camacho cuando llegó como seleccionador a China, dice, de tantos millones de chinos que hay, no va a haber 11 que jueguen bien al fútbol, y parece que no lo había. Pero tiene que ver yo creo que tiene que ver con eso. Sí, 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 puede ser una buena reflexión. Y en tercera división, donde dices que era a nivel amateur, o sea, los jugadores se dedicaban aparte del fútbol a otra cosa, no podían vivir solo de eso, pero luego sí que había, por ejemplo, jugadores extranjeros que igual sí que le pagaban más, o como es un poco el Claro, tema. o sea, lo único que cobraban o vivían de eso eran los extranjeros, que era Piri Martínez, realmente solamente tuvimos como extranjero a él. Y todos los demás, que eran chinos locales, sí tenían otros trabajos, ¿no? Nosotros, la tercera división de China es muy amateur. Además, ocurre que al ser una liga amateur y China ser tan grande, se divide por zona. Entonces, el ascenso a Liga Chu se da en 2 años, porque primero tienes que ser campeón de tu zona, después clasifica y luego va el ascenso. Entonces, para ascender a Liga Chu,
son 2 años donde tienes que ser campeón primero de tu zona provincial. Entonces, es complejo, es complejo. Ujú. Y a nivel, porque bueno, a mí me preguntan mucho, bueno, hay mucha gente que quiere entrenar en China o en Asia o en otros sitios. A nivel, por ejemplo, contractual, hay buenos contratos para entrenadores también, con tiempo, luego es fácil promocionar si lo haces bien a Liga Chu, etcétera, o cómo es un poco ese A tema. ver, mi experiencia es que es difícil. Para mí es difícil. Antes era muy fácil para el entrenador español llegar a China. Muy, muy fácil porque se ofrecía, porque era facilísimo encontrar trabajo. Incluso hubo un momento en el Guizhou Fonjing que yo iba a dejar el club y rápidamente tenía 3, 4, 5 ofertas para ser entrenador, ¿no? Es algo que da. Pero después del COVID la cosa cambió. Cuando se rompió esa burbuja económica que también se reflejó en la primera división, donde ya no se pagaban esas cantidades, ahí los precios, los salarios bajaron, ¿no? Ahora no es lo que era antes, no es lo que era antes y no es tan fácil conseguir trabajo como entrenador de fútbol en China como lo era antes. Antes era muy, muy, muy fácil, había muchas ofertas. Ahora es más complicado y también pagan menos. Yo recuerdo cuando yo llegué en 2018, estaban pagando entre 4.000 y 5.000 dólares. Podrías cobrar fácilmente. Ahora el mismo club está pagando 1.200, 1.500. El mismo club. Ujú. Guizhou Fonjing está pagando 1.200, que sigue en actividad. Y antes pagaba 4.000, 5.000. Entonces, para mí ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. China ya no es lo que era. Ahora no es tan sencillo. Y sobre el tener escaparate, tampoco es fácil, porque como hay tanto equipo y también la comunicación es difícil. Comunicarse con directivos chinos es difícil también porque el mercado es tan grande y también hay tanto técnico extranjero que llegar a eso se hace complicado, se hace difícil. Porque por muy bien que trabaje o por muy bien que lo haga en esa competición, en esa tercera división, como hay tantos equipos que van por zona y la competencia es tan compleja, no, realmente no es un buen escaparate. Yo creo, ¿no? Lo que ha sido mi experiencia. No es un buen escaparate para llegar a lo que es el fútbol profesional en China. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora que menciona el tema de la comunicación, claro, allí español por supuesto no saben, inglés incluso creo que tampoco. El tema de la comunicación, obviamente con intérprete y tal, pero con los jugadores en el día a día, con los directivos, para hablar de tema de fichaje y tal, cómo es un poco de la barrera del idioma y cómo se gestiona. La verdad que es una barrera, es un inconveniente. Es verdad que no, por lo general no saben inglés. Entonces nosotros funcionábamos con una persona que traducía, ¿no? Con un traductor. Sí es verdad que en cancha se complica, porque en cancha lo que uno quiere es transmitir las cosas rápidamente. Y el traductor entorpece, ¿no? Porque realmente entorpece. Y yo empecé los primeros 5 o 6 meses con traductor y luego lo quité. Al final, ¿qué ocurre? Que cuando uno convive con un grupo de personas, ¿no? Durante mucho tiempo, también se genera un lenguaje común. Aunque yo decía una palabra y aunque no me la entendieran, esa palabra ya la interpretaban con un sentido, ¿no? Y yo creo que eso es cuestión de tiempo. Y al final, con el paso del tiempo, nos supimos entender. Nos supimos entender. Es verdad que para cosas más específicas utilizábamos el traductor, utilizábamos el teléfono, ¿sí? Para explicar algo más complejo, pero lo que era en cancha, que para mí el traductor en cancha entorpece, a los 5 meses lo quité y vivimos haciéndonos entender cómo podíamos y también con ese lenguaje común que se genera con el tiempo. Porque, por ejemplo, rápido se dice Kuaidien en China. Si yo digo Kuaidien, un chino no me entiende porque tiene mucho que ver con cómo lo dicen, ¿no? No con la palabra. Porque realmente uno puede aprender todas las palabras en chino que fácilmente. El tema es la pronunciación. Lo que no te entiendes es la pronunciación, porque la clave está en el sonido, ¿no? Y evidentemente, pues no entendían Kuwait, pero como ellos ya identificaban lo que yo decía con que había que correr, ¿no? O que había que chutar. Entonces, un poco así, pero evidentemente sí es un obstáculo, sí es una desventaja. Sí, sí, claro. Es una barrera que no se tiene, por ejemplo, en Sudamérica, donde hasta ahora has dicho que la llegada a Chile se da a través de este futbolista. Qué importante también, y tú lo habrás visto también a lo largo de tu carrera, el tema de los contactos en el fútbol, de conocer a la persona que justo necesita ese entrenador en ese momento, es clave, ¿no? El tema
de hacerse notar, hacerse ver y conocer a mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que es una evidencia. Hay entrenadores, directores técnicos de muchísimo nivel en categorías bajas, hay entrenadores de no tanto nivel o conocimiento en la élite, y es verdad que influyen muchos factores a la hora de llegar y los contactos es uno de ellos, ¿no? Los contactos, el mostrar tu trabajo, eso es una realidad en el fútbol, sí. Y es verdad que mi llegada, muchas veces me preguntan, y esto le puede interesar a alguna gente, que cómo llegó a los sitios, ¿no? Y popularmente se dice que a través de representantes, ¿no? Y realmente yo en todos los sitios que he estado nunca me ha ayudado un representante. Como dije, llegué a China por un currículum, llegué a Ecuador por un jugador, perdón, a Chile por un jugador, llegué a Ecuador por un entrenador, llegué a Venezuela por el director de cantera de un club, llegué a Bolivia por un director deportivo, es decir, nunca me ayudó un representante. Cuando comúnmente se piensa, ¿no?, que son los representantes los que mueven el fútbol, o los que mueven a entrenadores y jugadores, pero bueno, en mi caso no fue así, o no ha sido así hasta el momento. Sí, dice mucho también de ti porque supongo que algunas cosas te habrán llegado de que te hayan contactado a ti directamente, pero también otras será que tú has preguntado, has buscado, ¿no? El hecho de alguna opción para trabajar, para seguir creciendo, de que te has movido, ¿no? Creo que se lo escuché a Pedrosa Galán en una conversación contigo. ¿Y te acuerdas de lo que decía él? Él decía que, bueno, qué bonito que haya jugado en 17 países, 17 clubes. Y Pedrosa decía, Galán decía, Sí. eh, que él, evidentemente, él estaba metido, él preguntaba a los clubes, preguntaba a los directores deportivos, veía las necesidades, enviaba su hoja de vida, su vídeo, es decir, estaba en la jugada. Y yo creo que es clave estar en la jugada. Evidentemente luego influyen muchos más factores, hay que tener suerte. En el fútbol no es fácil, hay muchos jugadores, hay muchos entrenadores, son pocos los clubes, es muy difícil, pero lo que dice Galán, que evidentemente hay que estar en la jugada, y uno no sabe nunca cómo será un fichaje. Uno nunca sabe. Luego esto también me lo contaba Tony Dovale, que seguramente también creo que has conversado con él. Ahora está director deportivo en Vicela, y decía que uno del fichaje se puede dar de una vecina. La vecina tiene el contacto con el director deportivo, con el entrenador, con el tal, y se da el fichaje una vez que se le muestra el club quién eres, ¿no? Ujú. ¿Cómo se da lo de Chile? O sea, ¿estabas todavía en China cuando te llaman? ¿Habías vuelto a España? ¿Cómo fue el tema? Bueno, estaba en China. Pero ya en China estábamos cociendo eso. Estábamos cocinando la llegada a Chile. Salgo de China precisamente porque el club, después del COVID, entró en una quiebra económica, evidentemente, porque hubo un parón grande. Ahí se me rebajó el salario y ahí decidimos salir de mutuo acuerdo, ¿no? Pero fue por eso. Salimos, llegué a España, pero ya estábamos cociendo lo de Chile y se dio pocos meses después. 2 meses después fue mi llegada a Tercera División A de Chile con Provincial Ranco. Que además para mí fue una experiencia extraordinaria. Fue el equipo que mejor jugó al fútbol de todos los que he tenido. Un equipo purista, un equipo de buen pie, con salida de balón desde atrás, presión alta, presión tras pérdida. O sea, un equipo también contracultural. Yo recuerdo que me decían, no, Tercera División A de Chile no puede jugar bien al fútbol, no puede apostar por el talento, no se puede jugar por abajo, hay que mandarla arriba, hay que apostar por jugadores altos, fuertes, que vayan al choque, ¿no? Y nosotros apostamos por otra cosa, fuimos contraculturales y nos fue muy bien. Terminamos tercero en la fase de final de ascenso a Segunda División y clasificamos a Copa Chile 2022. Y la verdad que una experiencia de Chile maravillosa, yo diría que una de las mejores a nivel deportivo, si no decir la mejor. Hmm. Dices que no siempre se puede llevar a cabo tu idea de fútbol, pero esto muchas veces es literal, ¿no? Porque, por ejemplo, en Tercera División de Chile te habrás encontrado campos donde literalmente no se podrá jugar al fútbol por debajo, no sé. ¿Tienes siempre una segunda opción o cómo lo gestionas? Bueno, antes hemos hablado de Isaac Guerrero, ¿no? Que tú estuviste en Venecia con él. Isaac Guerrero, que es de Barça, idea Barça, y para mí es uno de los grandes referentes. Él, y también es una pregunta muy común que me dicen, ¿no? De qué diferencia hay entre un futbolista chino, un futbolista ecuatoriano, un futbolista venezolano. Y realmente la idea Barça o el ADN Barça es eh, unificar todo eso y olvidarse de lo cultural y apostar por ese jugador universal. Es decir, que volver a la infancia, que cada uno vuelva a la esencia del juego, o sea, volver a la esencia del juego. Y en ese volver a la esencia del juego, pues nos olvidamos de lo cultural. Entonces, perdona, me están llamando. Ahí cerré.
Y entonces lo que hemos intentado es que no haya diferencia, porque al final las reglas son las mismas en todos los países. La regla número 2 es el balón, la regla número 3 es el número de jugadores, la regla número 1 son las dimensiones y los elementos del terreno de juego. Las reglas son siempre las mismas, pero has tocado un punto muy importante y es el del terreno de juego. Es decir, vale, las reglas son esas, la lógica interna del juego es una. Todos somos seres humanos, todos jugamos de la misma manera, ¿no? Pero influye el terreno de juego. Sí es verdad que al final son categorías profesionales donde se intenta que las canchas estén bien, aunque no siempre se consigue. Las peores canchas que yo he encontrado han sido en Ecuador, no tanto en Chile. En Chile sí es verdad que tuvimos canchas buenas y sí pudimos llevar a cabo ese fútbol. Sí es verdad que alguna vez que llovió en pasto natural y la cancha estaba impracticable, y tuvimos que encontrar los espacios de otra manera, ¿no? Pero al final apostando por ese tipo de jugador, ¿no? O sabiendo que, o yendo a favor de la lógica interna y natural del juego. Pero hay canchas malas, evidentemente es un factor que influye, y las peores canchas que yo he encontrado han sido en Ecuador y en Segunda División de Nicaragua. ¿Por qué? Porque en Segunda División de Nicaragua, que es un club como China, donde todavía no está muy culturizado, ¿no? Eh, Me encontraba canchas que eran estadios de béisbol, canchas de béisbol, pero que estaban adaptadas al fútbol. Y hemos ido a jugar partidos y veíamos el montoncito típico, ¿no? De donde batea el jugador de béisbol. Entonces, evidentemente es un factor muy importante que sí imposibilita un poco eso, pero no quita la tendencia. O sea, la tendencia ha sido llevar a Sudamérica a este juego y lo hemos conseguido, porque realmente hemos conseguido los objetivos deportivos allá donde hemos estado. Sí es verdad porque uno dice, bueno, pero no ha sido campeón o no ha ascendido, pero sí en función a los recursos que teníamos, ¿no? Y también al objetivo de los clubes en ese momento. Porque con Ranco fuimos terceros en la fase final de ascenso a Segunda División con el 11º presupuesto. En Ecuador fuimos a un club de reciente creación. En Venezuela vamos a un club mal económicamente donde apostamos por jugadores de la cantera y hacemos debutar y promocionamos 9 jugadores juveniles, ¿no? Entonces, hemos tenido, por el éxito siempre relativo, no tiene que ver con los resultados, tiene que ver en qué contexto hemos estado trabajando. Pero sí, es un tema importante el de la cancha, es un tema que aquí en Sudamérica se considera, pero nosotros no hemos sobrepuesto a eso, ¿no? Me viene a la cabeza imágenes de Maradona jugando en charcos, ¿no? Y Maradona es el jugón por excelencia. Ya, sí, 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 sí. Después de conocer el fútbol, obviamente, español y el fútbol de China, que supongo que también tiene su diferencias, descubre el fútbol sudamericano en Chile. No sé qué te sorprendió, si hubo algo que te llamara la atención, si fue todo muy diferente, cuál fue ese primer impacto de jugadores, estadios, etcétera, que te encontraste ahí en Chile. La diferencia es muy grande porque Chile es un país de fútbol, ¿no? La hinchada es enorme, la hinchada aprieta, el fútbol se vive con mucha pasión. El domingo en China se vivía sin mariposas en el estómago, pero en Chile se vivía con demasiadas mariposas en el estómago, ¿no? Porque la presión se notaba en la nuca, ¿no? Hay mucha diferencia. No tanto en el juego, no tanto en los jugadores, porque como hemos dicho antes, al final apostamos por un juego, eh, eh, apostamos por lo mismo, ¿no? Por divertirnos jugando, por apostar por la disposición de la pelota, por querer recuperarla rápido, por pretender jugar el mayor tiempo posible en cancha contraria. Entonces, al final la idea es la misma en todos los lugares, pero la manera de vivir el fútbol es absolutamente distinta. O sea, y el cambio entre China y Chile fue mucho. O sea, hay mucha diferencia en cómo se vive el fútbol. De hecho, nosotros estando en China, y lo hablábamos con Piri Martínez, cobrábamos bien, vivíamos muy bien, porque la calidad de vida en China es espectacular, pero echábamos de menos la competitividad que te da el fútbol en Sudamérica. O sea, muchas veces decíamos, güey, no nos sirve cobrar muy bien o vivir muy bien si no estamos viviendo fútbol. O sea, prefiero estar en tercera división de Chile, viviendo fútbol, compitiendo, yendo al límite, y sintiendo el fútbol de verdad, que estar en China como oficinista. Porque realmente esa era la palabra. En China estábamos casi como oficinistas porque no se vive el fútbol de la misma manera.
Ya, 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 ya. No sé si te leí en alguna historia tuya, es que ahora me está viniendo a la mente, pero no sé, alguien que dijo algo como, si no has visto fútbol sudamericano, no has visto fútbol, o pues puede ser algo así, Sí, o cómo es. sí, lo dije, si no ves fútbol sudamericano, no ves fútbol, pero bueno, no es tanto Pero eso así, no es es tanto así. tuya la frase o es de alguien? Sí, Lo dijiste tú. no, es que no recuerdo dónde la saqué, pero la dije yo en una entrevista en AS. Ah, vale. No, es verdad que no es tanto así, no es tanto así, pero bueno, el otro día además Diego Fernández, que es un entrenador espectacular argentino, decía que veía más semejanza en la idea Barça o en la idea de tenis de pelota, lo que se ha popularizado, ¿no?, en Europa, en Sudamérica que en Europa. Lo que pasa es que en Sudamérica no se había teorizado, ¿no? No había un constructo teórico de esta idea, que al final es la de disponer y querer la pelota siempre, ¿no? Y, y sí, bueno, así. Sí, sí. Yo, ¿Qué me había preguntado? no, no, sí, lo del tema de la frase, porque yo muchas veces cuando como te metes en TikTok o lo que sea y me gusta el fútbol, te sale fútbol. Y hay mucha gente que de mi edad, de 30 o 40 años, que es muy nostálgica con el fútbol de los 90, fútbol 2000. Y luego yo que subo cosas de futbolistas españoles que están en Sudamérica, cuando subimos ese tipo de highlight o de cosas de ambientes de los estadios, la gente comenta mucho. Parece, por ejemplo, sube un partido de Ander Herrera y la gente comenta, parece fútbol de los 90, lo que sea. Bueno, pues es Sí, lo que la gente realmente le gusta o echa de menos, ¿no? Como que tiene ese claro. toque, ¿no? De añejo que entra por el ojo ya nada más verlo. No sé, a mí me gusta. Luego el nivel, obviamente, los mejores futbolistas están en Europa, pero por el ojo entra mucho el fútbol sudamericano. El fútbol se vive de otra manera. Eh, eh, no me gusta decirlo, pero quizás es cuestión de vida o muerte, ¿no? Se siente mucho, se siente mucho. Y también pasa otra cosa, ¿no? Y es que desde España, yo lo entiendo, se tiende a menospreciar el fútbol de Sudamérica o el nivel de Sudamérica, pero uno llega acá y ve que el nivel es fuerte y que te encuentras buenos jugadores, ¿no? Y que hay buenas ligas y que las cosas no son fáciles. Entonces, y también es verdad que quizá antes había más diferencia, pero ahora todo se ha uniformado más, ¿no? Ahora vemos, incluso se ve a nivel de selecciones, que Ghana juega contra Brasil y le hace partido. Cualquier país juega contra cualquier país y le hace partido, ¿no? Cosa que antes no pasaba. Y eso tiene que ver porque el fútbol se ha uniformado, ¿no? Y entonces, con esto quiero decir que Primera División de Colombia es de mucho nivel, Primera División de Ecuador es de mucho nivel, Primera División de Brasil es de muchísimo nivel. De hecho, en el ranking de liga, Brasil está primero y creo que la Premier League está segundo, creo. Entonces, se tiende a menospreciar cuando no es así. Uno ve Tercera División de Chile y te encuentras jugadores muy, muy, muy buenos, e incluso y también en Argentina. En Argentina, en lo que es Federal A, Tercera División, Cuarta División, son jugadores de primer nivel, ¿no? Mm. Entonces, con esto quiero decir que jugadores buenos hay en todos lados. Jugadores buenos hay en todos lados y también es verdad que ha mejorado el nivel de los entrenadores. Porque quizás en Sudamérica primero en Europa hubo un desarrollo del entrenador, ¿no? Aparecieron muchos buenos entrenadores y en Sudamérica ha tardado unos años más, pero ahora te encuentras entrenadores de muchísimo nivel y el fútbol está creciendo. Y el fútbol está creciendo muchísimo. Sí, sí. ¿Cómo es un día a día, por ejemplo, en Provincial Ranco, en un equipo, como dices, de tercera división de Chile? Porque supongo que, bueno, no sé, te tendrás que encargar de muchas cosas, no tendrás las facilidades que pueda tener un equipo de un escalafón superior a nivel de instalaciones, a nivel de tener todo lo que necesita en el día a día. No sé cómo es un poco ese día a día en un club así. Depende del club, ¿no? Pero yo voy a contarles mi experiencia en Provincial Ranco. Provincial Ranco es tercera división A de Chile. Los salarios rondaban en aquel momento entre 500 y $1.200, ¿vale? Y a eso hay que sumarle también casa club o casa y comida. Al final son $500 que quedan libres. Es decir, que uno vive perfectamente del fútbol allá. Y bueno, es vida de futbolista profesional. O sea, hay una hinchada, nosotros teníamos el club estaba dentro de un pueblo que se llama La Unión y el pueblo evidentemente es muy futbolero y todo el mundo apoya al club, apoya a los jugadores y se vivía de manera profesional, ¿no? El día a día no,
ahí no había jugador que trabajara en otra cosa como si pasaba en China. O sea, era puramente fútbol y dedicado a la competición, ¿no? Y luego al final son jugadores que lo que están haciendo es ganarse el futuro y ganarse el pan y su vida. Y evidentemente yo veo también jugadores muy comprometidos, yo muy comprometidos con sacar las cosas adelante, ¿no? Y con rendir. Ujú. Sí, en este sentido también, no sé si en Sudamérica, Centroamérica, te has encontrado con gente muy humilde o que venga de familias muy humildes y que vea en el fútbol una oportunidad para mejorar no solo su vida, sino la vida de la familia y que te encuentres en tercera división a gente súper profesional que se lo tome todo muy en serio porque el fútbol para ellos es una manera de subir, ¿no? En el escalafón de... Por supuesto, por supuesto. O sea, tanto en Ecuador como en Venezuela, no tanto, bueno, también en Chile, pero sobre todo en países donde la economía quizás es peor o hay más pobreza, como puede ser Venezuela, es cuestión de vida o muerte. O sea, es cuestión de que es tu camino, es el pan. Entonces, con eso tampoco se juega. De hecho, también eso empeora el fútbol o empeoró el fútbol. ¿Por qué? Porque en Argentina ahora se está jugando mejor, ¿no? Y hay equipos que juegan muy bien al fútbol, pero anteriormente, hace unos años, como había tanta presión, el jugar desde atrás no se podía, porque te presionaban de verdad, ¿entiendes? Es decir, no se permitía el fallo o el error, cuando el error es parte fundamental y motor del juego. Entonces, eso empeoraba el juego, porque como es cuestión de vida o muerte, todo se hace más brusco, todo se hace más tal, el talento tiene menos cabida, y el tomarse las cosas tan así empeoraba a nivel de argumentos del juego, ¿no? Argumentos futbolísticos. Eso ya también está cambiando porque ahora vemos en tercera división de Chile, nosotros hicimos un buen fútbol, en Argentina también hay equipos y entrenadores que cada vez apuestan más por eso y las cosas están cambiando, ¿no? Pero sí es verdad que eso es un punto importante. Hmm. ¿Cómo es, tú que eres un súper profesional, súper amante de la metodología, súper fan de la escuela Barça? Claro, hay equipos, un equipo de primera división o de Champions que tiene 5 analistas solo para el balón parado, pues se analiza todo al súper detalle, pero no es algo que esté al alcance de un equipo de tercera división. Entonces, tú cuando llegas a un vestuario con ese discurso, con esa metodología, ¿cómo haces para que los jugadores lo asimilen y nadie te vea como que se me entienda, como el flipado este que Claro, viene con la libreta? ¿Cómo lo hace? claro. Mira, de hecho yo siempre lo digo y siempre digo que en China, que fue mi primer paso, aprendí a hablar poco, ¿no? Y es lo que yo hago, ¿no? Un poco hablar poco, tocar la clave. Cada grupo de jugadores también demanda cosas distintas, ¿no? Ha habido grupos que le he hablado mucho, grupos que le he hablado poco, grupos que hemos trabajado con metodología integrada, grupos que hemos trabajado más método analítico, grupos que hemos trabajado integrado y analítico, que le hemos hablado más de táctica, que le hemos hablado menos de táctica, depende del grupo, de las sensaciones, de lo que uno palpe, ¿no? Como entrenador. Es verdad que puede parecer que esta idea Barça es muy matemática, muy compleja, pero al final atiende a la naturalidad del juego, atiende a lo instintivo, ¿no? Y para mí la clave también está en saber elegir y apostar por un jugador u otro, ¿no? Evidentemente tener unas intenciones de juego, pero sobre todo está en la elección de jugadores. Nosotros llegamos a Chile y apostamos por jugadores que no quería nadie. ¿Por qué? Porque eran bajitos, eran lentos, ¿no? Que al final el talento se pone en tela de juicio, ¿no? Porque como es talento, en cambio el ir abajo en un tackle o el pelear a muerte en un sprint, eso se aplaude más que el talento, ¿no? Se aplaudía más que eso. Entonces, no lo hago complejo, intento no hacerlo difícil, intento hacer las cosas sencillas de cara al jugador. Sí, sí, sí. Y ahora que mencionas el tema de los jugadores que son más especiales, etcétera, ¿qué diferencia has visto entre el trabajo el tiempo que has estado en España con clubes jóvenes, esos jugadores que salen de cantera o que se forman en la calle, que ya en Europa cada vez son menos, a ese talento que sigue habiendo de fútbol de calle, de Sudamérica, un poco, no sé si descubriste otro perfil de futbolista, si fichaste a algún jugador de la calle, no sé cómo fue esa relación con eso. Es una relación interesante e importante, ¿no? Para mí,
el jugador es lo que es independientemente de la metodología que practique, ¿vale? Porque yo pienso que si cogemos a Xavi Hernández y a Joaquín Sánchez del Betis y los entrenamos de la misma manera desde que son pequeños hasta que son adultos, yo creo que van a desarrollar esas capacidades innatas que ellos tienen de por sí, ¿no? Entonces cada jugador tiene esas capacidades que se desarrollan con el juego. Para mí la clave está en la elección de jugadores, en la elección de jugadores, ¿no? Por ejemplo, en España hemos sido expertos en seleccionar o en elegir o en apostar por jugadores que son enganches, ¿no? Que son jugadores buen pie, estilo Cazorla, Silva, Iniesta, ¿no? No sé quién decía que, creo que Pablo Fornals, que decía que son jugadores que no se sabe de qué juegan, ¿no? Porque son Sí. jugadores que son enganches, que son 10, pueden jugar por fuera o pueden jugar por dentro. Y para mí está en la elección de jugadores. Y esa elección de jugadores también se puede hacer en Sudamérica. O sea, en Sudamérica, como en todo el mundo, hay todo tipo de jugadores. Uno como entrenador elige uno u otro. Es verdad que en Sudamérica se había descartado ese jugador que en España sí era crack. Es decir, un jugador que puede ser crack en España, aquí lo descartan inmediatamente. No le dan chance, no le dan oportunidad. Nada más que lo ven entrar por la puerta y dicen, bueno, este no es jugador, lo descartamos, ¿no? En cambio, en España se apuesta por ese jugador que aquí está, pero que aquí no le dan oportunidad o no le daban. Y ya depende del entrenador. Evidentemente hay entrenadores buenos en Sudamérica que quizás sí le dan chance. Pero para mí la diferencia está ahí. No está en la metodología. Está en que hay jugadores buenos en todos lados, simplemente hay que saber elegirlos. Yo estoy seguro de que Xavi Hernández y Andrés Iniesta ha habido millones, millones en el mundo. Lo que pasa es que no se han visto en un determinado contexto. Lo que tuvo Xavi fue contexto, lo que tuvo Iniesta fue contexto. Y eso hizo que se potenciaran, ¿no? Entonces, para mí es eso, para mí la clave está en eso, pero en Sudamérica hay jugadores como en España. Ujú. Lo único es a qué le damos valor. Eso es lo importante. Como entrenadores, a qué le damos valor. Sí, sí, yo estoy convencido también de esto que dices del típico Cubarsí, Lamine Yamal o Asensio ahora en el Real Madrid, que han salido en un determinado contexto, que en otro contexto no habrían salido y quizá habrían pasado totalmente desapercibidos, habrían acabado jugando en el Getafe muy bien, se habrían ganado la carrera como futbolistas, pero no habrían llegado a ser o a tener todas las portadas que han tenido hoy y la cantidad de jugadores que antes que ellos han sido o han sido parecidos a ellos, pero no han tenido ese contexto de repente un día debutar con el primer equipo y romperla y entonces pues se pasó ahí esa oportunidad, ¿no? O sea que es verdad que futbolistas buenos, buenos, buenísimos habrá habido miles, pero claro, no todos han tenido la oportunidad, ¿no? De poder demostrar. Estoy totalmente de acuerdo y lo dijo Piqué hace poco. Dijo que él tenía la sensación de que jugadores como Cubarsí, incluso Lamine Yamal, que ahora parecería una barbaridad que no jugara, pero no es tanta la barbaridad, decían que en su generación no hubieran tenido espacio. Y yo creo que sí, ¿no? Incluso pasa también con Pedro, con Pedrito. Pedrito, él estaba en tercera división. Pep lo sube al primer equipo. ¿Qué hubiera pasado con Pedrito si Guardiola no lo sube al primer equipo? Porque tenía entendido que se iba a ir cedido a segunda B. Ocurre con Mario Rosas, ¿no? Mario Rosas en la época de Xavi Hernández en la Masía, el mejor de la Masía, estrella mundial, pero no le dieron la oportunidad o la continuidad en el primer equipo y al final es cuestión de contexto, no de talento. El talento lo tiene, el talento lo tenía. Lo único era que le dieran la oportunidad para desarrollar su juego, su fútbol, sus maneras, ¿no? Entonces, para mí hay muchos jugadores extraordinarios que lo que necesitan es que se apueste por ellos. Y yo estoy seguro que en Sudamérica ha habido cracks que han sido descartados porque quizás físicamente no daban, ¿no? O el entrenador pensaba que no daban. Aquí, por ejemplo, es algo muy común de que se habla de un jugador y lo primero que se dice es la altura. No, mira, es un central de 1,90, como si eso fuera el punto de partida positivo de algo, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, hay que ver a ese jugador dentro de un sistema de relaciones, dentro de un contexto determinado. Entonces, por eso también son tan importantes los entrenadores, porque lo imprescindible son los jugadores. La clave, y todo está en los jugadores, pero tiene que haber entrenadores que apuesten a los jugadores, ¿no? A que lo importante son los jugadores. Óscar Cano dice una frase buenísima, dice, el entrenador es imprescindible cuando sabe que lo verdaderamente imprescindible son los jugadores. Y yo creo que en eso se resume todo. Sí, sí, sí. ¿De Chile te vas a Ecuador fue seguido o hubo algún impasse en medio o fue directamente? No recuerdo, pero pasó poco tiempo. Tuvo que pasar quizá un mes o 2 meses. Termino en Chile y yo creo que sí.
quizás al mes o a los 2 meses surgió la opción de Ecuador, que fue a través de un entrenador que yo conocí en el curso de entrenadores de Menotti, porque yo estudié online en la escuela de César Luis Menotti, me avala la Federación Argentina de Fútbol, que también gracias a eso pude dirigir en Sudamérica, ¿no? Y a través de él me llama un día y me dice que, bueno, que están buscando entrenador en segunda categoría de Ecuador, en un club que se llamaba Halley, pero estaba abandonado, ¿no? Prácticamente abandonado, no tenía muchos recursos económicos, y lo coge un laboratorio llamado Divino Niño, y hacen un club que es Halley Divino Niño, ¿no? Le cambian el nombre y lo reviven, lo reviven. Por eso yo decía que era como un club nuevo. Sí, es verdad que tenía historia de antes, pero reviven el club esa temporada. Y bueno, competimos en segunda categoría de Ecuador. De hecho, ahora mismo estoy en Ecuador. En 2022 fue cuando estuve acá y la verdad que me siento, de hecho, vuelvo no solamente por mi mujer, no solamente por mi mujer, sino también porque me siento a gusto aquí. Ecuador es un buen país, también es un país muy futbolero. Nosotros con Jali Divino Niño juntábamos 3.000, 4.000 personas todos los domingos. Ahora yo salgo a la calle y todos, profe, 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 los taxis me quieren llevar. O sea, me siento muy a gusto aquí, y por eso volví. Ahora mismo salí de Primera División de Nicaragua y estoy en Ecuador con mi mujer esperando oferta, ¿no? Esperando alguna otra oportunidad en otro club, pero vuelvo porque me siento muy a gusto y Ecuador es muy buen país. Me gusta mucho porque también se dice que la situación social es difícil y es verdad. También es verdad que depende de la zona. En Guayaquil, en Quito, que son las zonas más transitadas, es más peligroso. En cambio, yo vivo en Jipijapa, en Manabí, que es un pueblo donde todos me conocen y la verdad que me tratan muy bien. Y así fue. Y es un sitio muy, muy futbolero. Nosotros, como te digo, juntábamos 3.000 4.000 personas todos los fines de semana. Mm. Es verdad que, bueno, es un sitio en concreto que reúne y suma mucha gente. Y luego hay cultura futbolística. De hecho, ahora mismo Ecuador en selección está segunda en la fase Sí. de clasificación al Mundial. Me salió Y el hay otro día muy un buenos TikTok jugadores. que hablaba de eso, de Ecuador, próxima gran sorpresa en un mundial, porque está saliendo, hablaba de Bacho, hablaban de Hincapié, de Moisés Caicedo, el chico este que ha fichado al Chelsea que se llama Kendry Páez, ¿no? ¿Quién? Depay. Sí, que ha habido Sí. una generación Además, muy, muy buena, ¿no? con Ecuador pasa algo muy interesante, y es que Ecuador es lo que es gracias a Independiente del Valle, Sí, igual sí, que España fue, claro, igual que España fue lo que es gracias al Barça. Es decir, no porque sea del Barça madridista, vamos a olvidar la bufanda. Sí, es verdad que esa idea influyó directamente en lo que fue el juego de la selección, ¿no? Y con Ecuador pasa lo mismo. Ecuador se nutre de jugadores de Independiente del Valle. Independiente del Valle es un proyecto que dicen que es el proyecto más grande de Sudamérica, ¿no? De hecho, lo dirigen españoles, ¿vale? Desde hace ya mucho tiempo. Estuvo Miguel Ángel Ramírez, Arta Javier Rabanal, estuvo Igor Oca, director de cantera, Andoni Bombín, haciendo un trabajo extraordinario y exportando esa idea, de la lógica interna del juego natural, de esa idea, un poco de esa idea Barça, llevándola aquí a Ecuador. Llevan muchos años trabajando muy bien y eso ha sacado muy buenos jugadores, ¿no? La clave también está en el scout, en la elección de jugadores, de recorrer todo Ecuador para elegir a los mejores y darle una formación allí en Independiente del Valle, no solamente futbolística, sino también de valores, ¿no? Hay una escuela, aparte de un entrenamiento de fútbol, y se asemeja mucho a lo que es la Masía del Barça. Y Ecuador es lo que es gracias a Independiente del Valle, eso es clarísimo. Entonces, un poco, por eso digo que Sudamérica está creciendo también copiando lo que se ha hecho en Europa, copiando Sí, sí. lo que ha Creo hecho, que, por ejemplo, creo que el chico que se encarga de la captación, creo que también es español o está a cargo todo de Arcaiz Mota, creo que se llama. No sé si te suena. Que sí, que ellos, al final, lo que tú dices, tienen ese control total de todo futbolista que surge en Ecuador y luego se lo llevan a su cantera y le dan todas las herramientas necesarias claro. para que crezca como futbolista. Sí, sí, y ahora el primer equipo, como has dicho tú, está Javier Rabanal. Así que sí, sí, a ver qué Y tal. además tienen una idea de juego, porque al final, quizá como negocio, ellos pueden pretender vender jugadores a Europa como están haciendo, ¿no? Y tienen una idea de juego que casa con lo europeo, ¿no? Por llamarlo así. Que al final tiene que ver con la salida de balón de atrás, con la presión alta, con llevar la iniciativa, con ser protagonistas, con disponer de la pelota.
cosa que quizá antes no ocurría. Entonces, si no hace eso, ¿cómo pretendes vender jugadores a Europa? Independiente del Valle lo que está haciendo es facilitar las cosas y está sacando jugadores extraordinarios. De hecho, hay otra cosa muy interesante y es que dicen, ¿por qué ahora los jugadores ecuatorianos lo están fichando por esas cantidades enormes de dinero en Manchester City, en Chelsea, tal? Y en Bolivia, jugadores bolivianos no están siendo vendidos por eso cuando al final es lo mismo. ¿Pero por qué? Por lo que hemos hablado de la oportunidad, de la chance, del desarrollo, de la idea de que quizá Bolivia no tiene lo que sí ha creado Independiente del Valle. Entonces ahora es como que es mucho más rentable ser ecuatoriano que ser boliviano. Te da más chances de valer más en fútbol. Y tiene que ver porque Independiente del Valle posibilita eso, porque surgieron entrenadores que posibilitaron eso. Entonces, Sudamérica está creciendo mucho gracias realmente a los entrenadores y a que se le dé cabida a ese tipo de jugadores o a ese tipo de juegos. Claro, sí, al final han podido vender a Moisés Caicedo o a Kendrick Páez ahora porque hubo un entrenador que los puso con 16, 17 años, que ellos luego rindieron también en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana o en Liga. Y claro, eso, obviamente ahí está Europa con el gancho puesto para ver lo que saca. Y ahora está también la pelea de los jugadores ya contratados cuestan tanto que hay que ir a buscarlos más jóvenes y llevárselo antes de que den el salto. Entonces también cuesta más retener a Claro, esos futbolistas, pues llega un europeo. y luego hay una institución que lo avala, porque al final que ya salga de Independiente del Valle significa que tiene valor, que Mm. significa que es un buen jugador, ¿no? Entonces hay una institución que gira en torno a esa idea europea, por llamarlo así, aunque no debería llamarlo así, pero y que le da valor. Y me parece importantísimo. Mm. Me parece lo que está haciendo Independiente del Valle es una locura. Sí, o sea que el nivel de Ecuador ya sea, bueno, hablamos de Independiente del Valle obviamente, pero por ejemplo en segunda con se ve un nivel superior a Chile, por ejemplo, o cómo. Es difícil asemejar. Sí es verdad que segunda categoría es una competición, dicen que es la competición más difícil de Sudamérica. De hecho, los equipos, clubes que bajan de Serie B a segunda categoría, aunque sean históricos, entran en un pozo en el que es difícil de salir. Hay clubes históricos en segunda categoría que llenan el estadio a reventar, como son Deportivo Quito, Liga de Puerto Viejo, etcétera, que bajaron hace mucho tiempo de Serie B a segunda categoría y no salen de ahí. Y no salen de ahí porque esa liga es muy compleja. Primero es una competición que empieza por zona, ¿no? Por zonas. Primero aquí en este caso sería primero la zona de Manabí y luego llega a una clasificación final donde son partidos de ida y vuelta. 16avos, octavos de final, cuarto de final, semifinal y final. Es decir, puede ser un equipazo, pero en un mal día te vas a casa, ¿no? Entonces es una competición muy difícil, donde también hay mucho desnivel. Clubes que son muy buenos y muy profesionales, como los que he pronunciado, Deportivo Quito, Liga de Puerto Viejo, que pueden competir contra equipos de primera división de Ecuador perfectamente, o en Serie B sin problema. Y luego hay otros equipos en segunda categoría que son muy amateur. Entonces veo que hay mucho desnivel, que es lo mismo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua no hablo de equipo, pero sí hablo de jugadores. Hay mucho desnivel. Te encuentras jugadores que son extraordinarios, que son de primer nivel, que podrían jugar en primera división, y otros jugadores que no jugarían ni en cuarta regional de España. Hmm. Eso pasa en Nicaragua. Aunque luego, quizás luego hablamos, vamos paso por paso y luego hablamos de Nicaragua, ¿verdad? Mejor así. Sí, sí, pero o sea, hablas de una diferencia en el mismo club o en la misma categoría. No. En Ecuador hay desnivel en segunda categoría entre clubes. Hmm. Y en Nicaragua hay un desnivel Sí, en la entre misma jugadores. competición, entre jugadores. Exacto. Pero en Ecuador es entre clubes. En segunda categoría, hablando de lo que es la segunda categoría, hay clubes muy buenos, muy profesionales, y otros clubes no lo tanto. Otra cosa es Serie A y Serie B, que es primera y segunda división, ¿no? Hmm. Porque segunda categoría es la tercera en el sistema de liga. Sí. Es Serie A, Serie B y segunda categoría. Hmm. Porque Serie B realmente se considera como primera división, porque solamente son 10 equipos. Entonces, Serie A, Serie B con 10 equipos y lo que es la segunda categoría, que es una categoría infernal, realmente infernal y difícil.
Ya, se asemeja, bueno, no la tengo controlada, pero un poco por lo que cuentas parece como la primera ref española, ¿no? Que hay muchos clubes que baja y es como, o la antigua segunda B, que era como ese pozo de donde era casi imposible muchas veces salir. ¿Allí cómo te fue en Ecuador? ¿Cómo acabó la cosa? En Ecuador también muy bien, porque nosotros clasificamos como segundo detrás de Liga de Puerto Viejo a la fase final, ¿vale? Y yo salí porque tuve problemas con el visado, porque quedaba ilegal, porque no me hicieron el contrato y demás, y ahí tuve que salir para no quedar ilegal justamente en lo que eran 16avos. Pero nosotros conseguimos clasificar después de 15 años que el club no lo hacía, porque como bien te comentaba, el club estaba como abandonado, ¿verdad? Pero la verdad también muy fructífero y una experiencia muy positiva. Y a nivel deportivo cumplimos con lo que eran las expectativas, porque nosotros Mm. éramos de reciente creación, quedamos en Manabí por detrás de Liga de Puerto Viejo y fue una experiencia muy grata y de hecho aquí sigo, en Jipijapa. Sí, 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 sí. O sea que llevamos en Sudamérica, en Chile, que con el 11.º presupuesto acabamos tercero, ahora logramos entrar en ese playoff con el Halle y ¿en ese momento te va a Venezuela o fue un poco después? Bueno, claro, No, pues dime. en ese momento me vuelvo a España y realmente no recuerdo la diferencia de tiempo que pueda haber entre fichaje o fichaje, pero fueron pocos meses, quizás 1, 2, 3 meses, 4 meses como mucho. Y una vez que termino en Ecuador, vuelvo a España con la familia y ahí me llama el director de cantera de Atlético de la Cruz, que se llama Angelo Gutiérrez, y él me habla de la oportunidad de llegar al club, a Segunda División de Venezuela, ¿no? Y evidentemente, pues acepto, es una buena categoría, también fue una muy buena experiencia, una experiencia también compleja, ¿sí? Porque Venezuela es un país complicado y bueno, todo surgió, se dio, llegamos a Atlético de la Cruz. A nivel de vida es muy difícil vivir en Venezuela. Yo vivía en Maturín, que precisamente es la ciudad sede de donde juega la selección. Y bueno, complicado. Es verdad, nosotros estuvimos con impagos 3, 4 meses, eh, la vida allí se hace difícil, eh, para conseguir gasolina hay colas de más de 24 horas, Mm. es verdad que comida siempre tuvimos, es verdad que uno va al supermercado y siempre encontró comida, pero también las cosas son muy caras, ¿eh? Como la gente no tiene dinero, no puede permitírsela, como también el combustible es muy caro, un taxi que en España te puede costar $10, allí te cuesta $30. Pero claro, poca gente accede a eso. Entonces, la situación social en Venezuela es muy difícil y luego también hay poca seguridad. Yo recuerdo que cuando eran las 6 7 de la tarde y se hacía de noche, rápidamente iba a casa, porque no había seguridad. Era peligroso. Nosotros íbamos a los partidos en autobuses escoltados. Delante, 1 o 2 guardias con rifles. Ujú. Siempre íbamos a los sitios escoltados, ¿no? Sí es verdad que nunca pasó nada, nunca me pasó nada, nunca tuve ningún problema, nunca me asaltaron, nunca tal, pero sí es verdad que se palpaba la inseguridad. Claro, es lo Eh, típico que dice, a mí no me ha pasado nada, pero si tenían que llevarme cortar porque algo podía pasar. claro, claro. Ya, Y ya, luego, sí es verdad que a otro equipo de la categoría, al Bolívar, en un partido, volviendo de un partido amistoso, precisamente volviendo de Maturín hacia Bolívar, los tirotearon en la carretera de noche. Los tirotearon, creo que el conductor salió herido, y bueno, y ahí quedó la cosa, ¿no? ¿para Pero robarle o para qué? sí, claro, lo asaltan, o sea, son grupos que se ubican en la carretera de noche y paran a los coches que pasan, en la idea de robarle, evidentemente. De hecho, hay una experiencia que ocurre en 2018 en Venezuela, que es un equipo de fútbol que se llama Trujillano, se puede ver si lo googleamos, donde paran al equipo de fútbol y les quitan todo, desnudan a todos, o sea, les roban todo. Suena. Y el equipo llega a Trujillano todos desnudos, Mm. le robaron todo en mitad del camino. Ya, Y ya. eso fue también muy sonado, ¿no? Claro, lo primero Eh, era, a ver, cuando a ti te llega la oferta de Venezuela, en ese momento ya se hablaba de que Venezuela era un país que no estaba pasando por su mejor momento. ¿A ti, el hecho de irte a Venezuela fue una decisión fácil o te lo piensas o cómo fue un poco el ir allí? a ver, Venezuela lleva muchos años en complicaciones. Sí es verdad que en el último tiempo ha empeorado, ¿no? Con el tema de María Corina, de etcétera, etcétera. Eh, pero sí, siempre fue difícil llegar, pero no me lo pensé, porque era la oferta que tenía
era lo que se Sí, estaba dando, tú era querías fútbol entrenar. profesional. Claro, quería entrenar y bueno, yo no lo dudé y fui. Y es verdad que el fútbol es de calidad, el fútbol es de nivel, el fútbol está bien organizado, la fútbol está bien organizada. Aunque el otro día salió un Miku diciendo que era una liga de ancianos, pero yo siento que sí hay buenos jugadores y siento que hubo profesionalidad. Y en la Liga Fútbol 2 yo lo pasé bien, lo pasamos bien, ¿no? De hecho, y lo hablaremos más adelante ahí con el caso de Nicaragua, hablando de partido amañado, yo he sentido amaño más en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua que en Venezuela. En Venezuela no sentí tanto que hubiera esa trampa o que existiera esa trampa. Entonces, ahí vi, luego también, ahí económicamente muy duro. Sí es verdad que yo tenía un buen salario, pero no me pagaban. O sea, hubo 3, 4 meses de Claro. impago, de retraso de pago. Pero Eh, y cuando tú llegas a Venezuela, el primer impacto ese, lo que hablábamos antes de China, en Venezuela, ¿cómo es? O sea, ¿sientes ya de primeras que la cosa, o sea, que es un país pobre, se ve todo bien, se ve normalidad? ¿Cuál es un sí. poco el primer impacto? Bueno, yo llego a Caracas y Caracas es verdad que sorprende, porque uno Sí, piensa que Venezuela es un desierto, pero no es así. Uno llega a Venezuela, ve Caracas y Caracas, pues, el centro de una ciudad grande. Hay mucha vida, mucho centro comercial, muchos restaurantes, Caracas es bonito, ¿no? Pero luego llega a otros lugares o va a otros lugares y sí palpan la pobreza, ¿verdad? Y palpan la inseguridad. Por ponerte un ejemplo, yo en el momento que me voy o que salgo de Venezuela, yo tengo que ir de Maturín a Caracas, que es un trayecto de 8 horas en coche, ¿vale? Pero ese trayecto hay que ir con cuidado y hay que tenerlo muy controlado. ¿Por qué? Porque en la carretera hay alcabalas, creo que se dice alcabala, que son puntos de control de policía. mm, Y esos policías eh, se hace complicado pasar por allá si no vas bien protegido, ¿no? Nosotros en Atlético La Cruz era propiedad de los Tupamaros. Los Tupamaros es un movimiento político que son los guerrilleros de Maduro, ¿vale? Entonces, bueno, yo en cierta manera no me pasó nada tan bien porque iba protegido por esa gente, ya. porque era director técnico de Atlético La Cruz que me protegían los Tupamaros, que eran los guerrilleros de Maduro, ¿no? La gente que protegía a Maduro en las calles. Que al final los Tupamaros se conocen como los que van motorizados con Sí. capucha para perseverar la paz en Venezuela, entre comillas. Ya, 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 ya. Y tú allí te pusieron casa, el club te pone... Sí, o sea, realmente estuve muy bien porque yo vivía en un hotel, el hotel muy bien, nunca me faltó comida, lo único es el retraso de los pagos, porque nosotros cobramos los primeros 2, 3 meses y luego el pago se hacía difícil, había 2, 3, hasta 4 meses creo de impago, de retraso en el pago. Al no haber economía, pues bueno, fue un proyecto de apostar por la gente de la casa, apostar por canteranos. Nosotros en ese periodo de apertura y clausura promocionamos a 9 jugadores y 7 eran parte del equipo. O sea, mitad del equipo era juvenil. Y aún así hicimos buen fútbol y a mí me cesan porque yo le digo las verdades al presidente en un momento dado, le digo, oye, porque firmamos un jugador ecuatoriano que nunca traímos, por un tema de no poder pagarle el pasaje de avión, etcétera, etcétera. También yo le digo que no se puede estar sin impago y demás, y eso genera mi cese, no por lo deportivo, sino que yo al presidente en un momento dado, ya cuando faltaban 3 jornadas para cerrar el clausura, le digo las verdades, que eran las verdades que teníamos. Y a falta de 3 jornadas para cerrar el clausura, teníamos aún opción, estábamos a 4 puntos de la posición que daba el playoff de ascenso a primera división. Es decir, con un equipo donde promocionamos mucho juvenil, donde la mitad del equipo era juvenil, donde jugábamos buen fútbol, a falta de 3 jornadas para cerrar el clausura, estábamos con opciones de clasificar, teniendo esos problemas de impago, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Pero también a mí yo pienso que la experiencia es muy positiva a pesar de todo, porque yo viví fútbol profesional, un grupo de jugadores extraordinarios, pienso que el venezolano es distinto, me encanta la persona, o sea, el venezolano me parece que ayuda, y yo creo que el vivir en esas situaciones adversas
hace que las personas sean de otra pasta, sean de otra manera, ¿no? Y yo la gente que conocí, maravillosa. Mi cuerpo técnico, mi preparador físico, José Carlos Villalba, mi preparador de arquero, todavía tengo contacto diario con ellos. Y son gente maravillosa, muy amable, muy calurosa. De hecho, allí en Venezuela, lo que siempre se dice es mi amor, bebé. Y no es porque, y eso es habla de que la gente es calurosa, la gente es agradable, es amable. Sí, Y sí, entonces, evidentemente, sabemos que la situación social y la pobreza lleva a que haya malandro, a que haya robo y demás, pero esa gente no representa a Venezuela realmente, no representa a otra gente que sí es buena, ¿no? Entonces, mi experiencia en Venezuela muy positiva, aunque no volvería, no volvería, ya. no volvería ni siquiera al club más grande de Venezuela, no volvería, la verdad. Ya, 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 ya. Qué bueno que el vigente campeón de liga, creo que el Carabobo de primera, hay un español, está Diego Merino. Supongo que la situación ahí será también diferente. Sí, yo pienso que sí es distinto. Sí es distinto porque él seguramente no tenga retraso de pago, seguramente tenga un buen salario, creo que está en Caracas, estará bien protegido también. Claro. Igual tendrá también sus dificultades, estoy seguro, completamente, no es lo mismo que vivir en Europa. Pero claro, es que las situaciones son distintas. Por eso yo te decía de que el éxito es relativo. Porque uno puede decir, oye, ha sido campeón de Venezuela, sí, pero claro, ¿en qué contexto? Con qué carta? Entonces, eso es lo importante. Cada proyecto Sí, tiene sí, sus cosas, ¿no? sí. Lo que te preguntaba antes de haberte encontrado con jugadores que vean en el fútbol, sí, una vía de escape, una manera de mejorar su situación y la de su familia, supongo que esto se acrecenta también en Venezuela, que es quizá el peor, o sea, el peor no, el país en peor situación, ¿no? En el que ha estado, ¿no? Sí, sin duda. Mira, de hecho, voy a hablar de un jugador en concreto que es Jesús Rengel, que es un juvenil que tuvimos en Atlético de la Cruz muy bueno. Y yo quise llevarlo a Bolivia, luego quise llevarlo a Nicaragua, pero no tiene pasaporte. Mm, Y ocurre que hasta conseguir un pasaporte es una odisea. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un trámite tedioso. Lo que para nosotros en España es un trámite de 1 hora o de 10 minutos que hace el pasaporte, en otros países es imposible. Y no solamente eso, sino que la entrada a países también se complica para ellos. Es decir, claro, uno como español, yo no he tenido problemas para llegar a ningún sitio, pero sí es verdad que a, a un venezolano para llegar a Nicaragua le piden determinadas cosas, para llegar a Bolivia le piden otras cosas. Entonces, para mí lo tienen más difícil y la verdad que eso imposibilita también que surja talento. mm, Y Venezuela tiene ese problema, porque Venezuela hay jugadores y debe haber jugadores buenísimos. Necesitan desarrollo, necesitan oportunidad, chance y eso es lo único que necesitan, pero se ven con muchas dificultades hasta para salir del país, hasta para conseguir un pasaporte, ya, o hasta sea, para conseguir una bota de fútbol. claro, puede salir un jugador muy bueno con 16, 17 años, como el caso de Independiente del Valle que comentábamos antes, y no poder salir de allí porque no le quieran, o no pueda, o no le quieran dar el pasaporte y no tiene manera Claro, de salir, claro. Ya, ya, ya. claro, sí. Y luego también los venezolanos no están muy bien vistos en el resto de países sudamericanos, ¿verdad? O no están así. No, realmente no. De hecho, en Centroamérica, yo quería llevarme a mi preparador físico, José Carlos Villalba, que es mi hermano, y en Nicaragua, no, en Guatemala era, cuando iba a firmar yo en un equipo de primera división de Guatemala, no permitían venezolanos. Pero no permitían, ¿por qué? Porque el visado demoraba mucho. Mm, Entonces, un club dice, oye, yo quiero a este venezolano, pero si el visado demora tanto tiempo, no puedo disponer de él. Entonces, eso es un problema grave. De hecho, yo que he vivido en tantos países, el tema del visado es un problema. Es un problema. Pues de hecho, en Ecuador salí por ese motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque una visa de trabajo se consigue fácil dependiendo del sitio, del lugar, porque eso requiere unos trámites, requiere unas cosas, ¿no? Y requiere ir a embajada y demás y demás. Donde más facilidad he tenido es en Nicaragua. Nicaragua, mostrando el contrato de trabajo, no necesitan nada más, ¿no? Con eso está legal. Pero en otros países, por ejemplo en Venezuela, pasó lo mismo. En Venezuela, el SAIME, que es extranjería, funciona muy lento, funciona muy, muy, muy mal.
Entonces uno quiere hacer un trámite como extranjero, pero es difícil. No es como en España o como en Europa, donde las cosas suelen ser más rápidas, ¿no? O más efectivas. Sí, bueno, cada vez peor en algunos sitios, Sí, ¿verdad? pero sí que es verdad que hasta llegar a ese punto todavía tenemos camino. Dices que esto es una cosa que cuando se habla de Venezuela es una de las cosas que más se comenta, ¿no? El tema del desabastecimiento de los supermercados, etcétera. Esto dices tú que en ningún momento has tenido problema con eso. No. O sea, uno iba al supermercado y encontraba de todo. Siempre hemos encontrado todo. Sí es verdad que es muy caro. Muy caro. Precios muy elevados. Entonces, no hay dinero, la gente no tiene dinero y las cosas están muy caras. Eso es lo que ha pasado. Mm. Tanto combustible como un taxi, como comprar atún, comprar arroz. El precio de las cosas es muy elevado. Entonces, la gente no tiene alcance a eso. Ya. Muy elevado en plan, me refiero, o sea, que la gente tiene que ir comprar poco, por así decirlo, ¿no? Que no, o sea, Claro. a lo mejor Por para... ejemplo, una lata de atún, Sí, quizá 4 o 5 dólares, una lata de atún. Es decir, que da el doble que pueda costar en España o el triple. O sea, vale el doble y se cobra mucho menos y se ya. recibe mucho menos salario. Claro. Eso es lo que pasa en Venezuela. Eso es lo que pasa. Mm, De que las cosas están muy caras y se cobra muy poco. ya. Y la calidad de vida es cara. Y tú si tenías un salario, pero luego no te pagaban, es que ibas tirando de ahorro. Exacto. No, realmente yo tenía un buen salario, como cobramos los dos, tres primeros Ah, meses, claro, eso por me eso. dio, claro, eso me dio para estar luego los 3, 4 meses que tuvimos de impago. No lo sufrí, porque además la comida sí la daban, y la comida sí la daban, perdón, la estadía en el hotel. Entonces yo estaba en el hotel, me daban la comida, tenía mi salario de 3, 4 primeros meses, que sí era buen salario, y luego estuvimos 3, 4 meses, pero ¿qué pasa? Que yo sí estaba bien, pero los que no estaban bien eran muchos jugadores. Claro, ¿Por qué? Porque jugadores, evidentemente, el salario les da para vivir el mes, pero claro, 3 y 4 meses de impago, eso es insostenible. Y ahí se vivían situaciones realmente difíciles con jugadores. Jugadores que quizás no tenían para comer, esa es una realidad. O que no tenían para la bota de fútbol, esa es una realidad que nosotros vivimos en Venezuela. ¿y cómo se gestiona esto? Eh, El hecho de tener un jugador que no tiene para comprarse una bota. no, difícil. De hecho, hablamos de Jesús Rengel, yo le di mi bota y estuvo jugando con mis botas, ¿no? Luego es rebuscando y también conviviendo con la falta, sabiendo que es lo que hay y que tenemos que seguir adelante, y se hace complicado y se hace difícil. Ujú. Se Ya, hace ya, ya, ya. difícil. Ya. Y el tema de la gasolina, siendo Bolivia, ¿no? Una de las mayores reservas de petróleo y luego no o sea, lo has dicho tú, cola de un día entero para echar gasolina. Sí, yo la primera vez que lo vi no lo entendí. Yo no entendía qué estaban haciendo. Y ahí me explicaron, y eran los coches parados a pleno sol, haciendo cola para echar gasolina. Una cosa de loco, una cosa bárbara, pero colas de kilómetro y kilómetro y kilómetro, y de más de 24 horas para conseguir gasolina. Eh, Durísimo, muy difícil. Mm. Ya. O sea, y luego lo que has comentado antes, se dan quizá todos los ingredientes para que Venezuela fuera uno de los sitios donde más casos de amaños, ¿no? Te pudieras encontrar o donde más sospechas pueda haber y luego dices tú que no, por lo menos no los ¿Sí? sospechaste. Es que me resulta muy raro, porque al final O a lo es mejor la, son so- donde mejor lo hacen. puede ser. El fútbol es reflejo de la sociedad y eso es así. En Chile, que hay una sociedad más estable, se dice que Chile es la Europa de Sudamérica, ¿no? Y es verdad que en Chile no se vive eso, ¿no? Porque hay una economía más estable, hay menos pobreza y se vive bien en Chile, ¿no? Pero en Ecuador, Bolivia, he vivido esa situación de los amaños, se palpa demasiado, se palpa muchísimo. Y en Venezuela no, o al menos esa fue mi experiencia, esa fue mi experiencia. Yo creo que quizá tiene que ver con quién dirige la federación. ¿Por qué? Porque hablando claro, el que dirige la federación de Bolivia
haz- Sí, no sé, ¿entiendes? Entonces, ahí ves que hay mucha corrupción en Bolivia, muchísima, muchísima. sí, Y que yo creo viene que quizás todo un tiene que poco ver desde con esto, arriba, con claro. claro, quiénes dirigen el fútbol en ese país. Mm. Y quizás eso, ¿no? Y yo en Venezuela, en mi experiencia, no viví eso. Y en Ecuador fue terrible, en Bolivia fue terrible y en Nicaragua ha sido terrible. Porque para mí lo de los amaños es la mayor lacra del fútbol. Mm. Ocurre en Europa, pero quizás en Europa se retienen más porque hay más recursos, está el VAR, quizás no puede ser más escandaloso, pero imagínate lo que son los partidos de fútbol, las apuestas deportivas en categorías como Segunda División de Nicaragua, Segunda División de Ecuador, Segunda División de Venezuela. Son categorías que no están controladas. Entonces, evidentemente, invita a que la gente, a que los malandros y la gente mala haga lo que hace. Y te encuentras auténticas barbaridades. Yo me he encontrado auténticas barbaridades. Al final Y como te dinero digo, fácil, claro. es dinero fácil. Es dinero fácil. Y en Nicaragua vengo de vivir esa experiencia terrible y en Ecuador y Bolivia lo sufrí mucho. No tanto en Chile, no tanto en Venezuela Sí, sí. y Va- tampoco en China, evidentemente. vamos a ver el tema de Bolivia y lo hablamos. ¿Cómo fue el hecho de San Lorenzo, ¿no? En Bolivia, esto ya es 2024, hace nada, ¿no? Sí. Vas para allá. Pues salgo de Venezuela, vuelvo a España, ¿vale? Con mi familia y a través de Gianluca Arnuccio, que es un director deportivo italiano que con mucha experiencia en el fútbol de Sudamérica, eh, contact- él me contacta a través de Instagram, ahí hablamos, hacemos relación, él sabe que estoy sin equipo y él era presidente de San Lorenzo, un equipo de segunda división de Bolivia. Tenían un proyecto entre manos muy grande, ¿no? Con unos inversores mexicanos y hacemos un auténtico equipazo. O sea, acepto la oferta, me voy a Bolivia, Gianluca Arnuccio tiene mucho conocimiento de jugadores, hacemos un equipo espectacular con jugadores colombianos, con jugadores bolivianos, etcétera. Hacemos un equipo extraordinario. En pretemporada le ganamos a San Antonio Bulo Bulo 2-0, que San Antonio Bulo Bulo fue campeón del torneo de apertura en Primera División de Bolivia y clasificó a Copa Libertadores, es decir, es un club que está en Copa Libertadores y nosotros conseguimos ganarle 2-0 y jugándole muy bien al fútbol. Perdimos 2-3 contra Universitario, que también fue subcampeón de Primera División, es decir, conseguimos hacer un equipo extraordinario. Pero ocurre que los inversores mexicanos al mes se van. Entonces, todo el proyecto queda con jugadores extraordinarios, con un equipazo, pero sin dinero. Mm. Sin dinero. Porque los inversores mexicanos se van al mes y solamente queda el italiano y nosotros, ¿no? Y nosotros vamos aguantando como podemos. Aguantamos lo que fueron 3, 4 meses, ¿vale? También con impagos, sufriendo mucho esa situación con un auténtico equipazo. En la fase preliminar de Copa Simón Bolívar, que así se llama la segunda división de Bolivia, ganamos 3, empatamos 2 y no perdimos ninguno. O sea, en 5 partidos, 3 victorias y 2 empates y ninguna derrota, que esos fueron mis números en Bolivia. Pero claro, sin dinero era imposible. Los inversores mexicanos se fueron, solamente quedó Gianluca, no había dinero y el equipo se desarmó por completo. Y en ese momento, en ese preciso momento, estando en Bolivia, me surge, ahí sí me acuerdo perfectamente, también porque fue reciente, eso fue seguido, me llaman de Real Madrid, del equipo de segunda división de Nicaragua. Entonces ahí no pasó tiempo y ahí no volví a España, sino que directamente pasé de Bolivia a Nicaragua. Ya. Y de Bolivia salí por ese tema de no tener dinero, de no haber dinero, de que los inversores mexicanos se fueron y quedamos en España. Mm. ¿Pudiste Así fue. experimentar, te dio tiempo a experimentar el tema de altura, llano, etcétera, ahí en Bolivia o No, no? la verdad que no, porque nosotros estábamos en Trinidad, en Beni, y eso solamente es en determinada zona. O sea, no es en toda Bolivia. Solamente, no sé exactamente dónde, pero solo es en determinada zona y nunca lo experimenté. Mm. Sí es verdad que dicen que es algo que afecta muchísimo. Los jugadores me contaban, ¿no? De que afecta hasta ellos mismos, porque evidentemente jugadores que viven en Trinidad no están acostumbrados allá y hay que ir con máscaras de oxígeno en el partido y se hace muy difícil, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es jugar allá. Mm. Sí, sí, La Paz, Oruro, ciudades así muy, muy altas, que eso tiene que ser una locura.
Bueno, entonces no te dio tiempo mucho a empaparte del fútbol de Bolivia, ¿no? Fue... No, la verdad que no, estuve poco tiempo, estuve 4 meses. No me empapé mucho, pero sí palpé que hay mucho amaño, que hay mucha trampa. De hecho, yo sabía que el campeón de la segunda división ya se conocía antes de empezar la competición. En primera división se ven cosas gravísimas, se ven cosas también muy raras, muy extrañas. Y la verdad que es un fútbol al que tampoco volvería por esa corrupción que hay, porque al final uno como entrenador pretende mostrar su trabajo y pretende que premie lo deportivo. Es decir, si me echan, que me echen porque gano o pierdo de manera legal. Pero que al final esto acaba siendo una ruleta rusa, porque como los resultados están dados, Ya, como los resultados están amañados, entonces, ¿de qué dependemos los entrenadores? sí. Entonces son países y lugares bueno, Venezuela más bien por su situación social, pero Bolivia por esa situación de amaño y de partido arreglado y de corrupción. Ya. Al final se enriquecen unos pocos, ¿no? Pero hay a base bueno, a la afición, o sea, ¿qué emoción tiene poder saber un partido de tu equipo si ellos mismos ya saben quién lo... Claro, tú no lo Claro, sabes quién va a ganar, pero claro, es como engañar un poco a la gente. claro, Pero también yo lo claro. entiendo muchas veces cuando se dan este tipo de situaciones de impago, etcétera. Si tú llevas 4 meses sin cobrar, tienes 3 hijos, tienes que pagar el alquiler y te viene alguien y te dice, oye, si pierdes 2-0 te doy $2.000. Y dices, hostia, con estos 2.000 horas vivo yo 3-4 meses. Hay que verse en esa situación. Obviamente es una situación indeseable que no juega a favor del fútbol, pero claro, si se da en contextos de impagos, de gente que no cobra, etcétera, yo qué sé, que yo creo que mucha gente haría lo mismo, no sé. Y son ligas que no están controladas, porque donde no hay visión. Entonces, al Ya, claro. final, el Sí, comité de exacto. árbitros de esa liga son personas donde se invita a eso. Es decir, ya entra en la moralidad de cada uno. Ya, es verdad. Porque al final, o también dice, oye, antes de ganar dinero de esta manera, lo intento en otro ámbito de la vida. Es decir, o me dedico a vender pan, o me dedico Sí, a vender fruta, antes de hacer la trampa, ¿no? Pero hay lugares, como lo que hemos dicho de segunda división de Nicaragua, segunda de Ecuador, segunda de Venezuela, segunda de Bolivia, donde las cosas no están controladas y como la mm, apuesta ahora no solamente es ganar o perder, sino que se puede apostar cualquier cosa. Se apuesta tarjeta amarilla, córner, tal. Esto claro. se hace hasta incontrolable. Mm, Es incontrolable porque o se pillan con las manos en la masa, que fue lo que pasó con los jugadores de Ocotal en Nicaragua, o se hace muy difícil, porque ¿cómo va a captar en segunda división de Ecuador que se generen tantos córneres o que se generen tanta amarilla? Porque no solamente o que se marquen tantos goles, ¿no? También se ve en Colombia también se ve mucho amaño de partido. Entonces es la lacra del fútbol y es algo que muy difícil de controlar también. Y sí. yo creo que, como hemos dicho antes, yo creo que depende mucho de quién dirige el fútbol en cada país, porque uno como director de una federación puede hacer cosas que disminuyan eso, Mm. o sea, puede hacer cosas para que los amaños no sean tan claros, ¿no? Sí, yo he dicho que es verdad que lo entendía, si es para comer, pero es verdad que seguramente sea más como tú dices, ¿no? Que la competición no lo regule de alguna manera y que la gente se aproveche de eso Claro, para sacarse lo que se pueda sacar. Claro, es que como se puede apostar a cualquier cosa, de hecho en España pasó hace poco con un jugador del Sevilla y el chico sigue jugando en primera y el otro día lo vi yo con la selección sub-21 y no le ha pasado ni le va a pasar nada. claro, Y, y fue por tema de amarilla. O sea, si no le ha pasado nada a un chaval que juega con la sub-21, ¿qué le va a pasar a un tío de segunda división boliviana, ¿no? Realmente claro, no. totalmente. Ya. Ya. Y, y de allá a Bolivia, entonces te vas a Nicaragua, has dicho Real Madrid, ¿no? Terminado en Z, no Claro, sé la historia surge de la siguiente manera. Yo conozco a través de Facebook a una persona que se llama Neri Nelson, ¿vale? Porque a mí me llamó la atención hace ya muchos años, no sé en qué año sería, 2021, 2022, Real Madrid, por el nombre, ¿no? Que se asemeja al club español, ¿no? Y era un club que estaba en primera división de Nicaragua. Entonces yo conseguí ese contacto a través de Facebook y esa persona me hice amiga suya a través de Facebook
y ha estado siguiendo mi trayectoria, ha visto cómo jugaba mi equipo en Chile, en Ecuador, en Venezuela, es decir, él conoció o me conocía, ¿sí? Y él pudo recomendarme a Real Madrid, al club que estaba buscando técnico. Me llamó el presidente un par de veces, me hicieron un par de entrevistas y decidieron ficharme, ¿no? Y eso fue justo cuando salí de Bolivia. Es decir, no pasó tiempo, no tuve oportunidad ni siquiera de ir a España. De Bolivia pasé directamente a Nicaragua, de Sudamérica a Centroamérica. Era mi primera experiencia en Centroamérica. Yo no sabía nada de Nicaragua. Yo me monto en el avión sin saber nada de Nicaragua, absolutamente nada, solamente el nombre y dónde estaba ubicado en el mapa, pero no conozco nada más. Y la verdad que lo que vivo allí me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque es un país tremendamente seguro, muy seguro y muy tranquilo. La gente, por lo general, es muy suave, muy apacible, es muy tranquila. Para mí es un lugar perfecto para vivir en familia, cosa que yo no me esperaba. Yo pensaba que quizá la cosa era como podría ser en Honduras, que era peligroso, o como podría ser en otros lugares de Centroamérica que sí hay más peligro, ¿no? Pero Nicaragua es un país tranquilo, un país para vivir en familia. Uno camina de noche sin problema, no hay sensación de inseguridad, y la verdad que es algo que me sorprendió mucho y es un lugar donde se vive mucho. También, a diferencia de Sudamérica, allí no hay impago, no hay retraso de pago. El pago es absolutamente puntual, al día. Y eso ocurre en el fútbol, en primera, segunda división, y ocurre en todos los trabajos. No hay retraso de pago, todo se paga al día. De hecho, nosotros en Real Madrid hubo un día, una vez, un mes, que el club se retrasó 2 días y la gente ya se ponía las manos en la cabeza, ¿no? Como diciendo que era una barbaridad que el pago se retrasara 2 días. Y eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque es trabajo, la gente cobra el día, hay seguridad, y fíjate que mucha gente dice que, bueno, es que viven en una dictadura, ¿no? No quiero meterme en temas políticos, ¿sí? Es verdad que quizá el gobierno no permite que la gente sea rebelde y quizá por eso la gente es tan apacible, pero uno allí no siente esa dictadura o no siente esa presión, sino que vive tranquilo. Ya. Uno vive bien. En Nicaragua yo tampoco Y, quiero... Bueno, dime. sí, y bueno, te decía eso de que en Nicaragua yo viví muy bien en lo extradeportivo. Es un sitio para vivir en familia, tranquilo, relajado, cobrando al día. Ujú. Y yo viví las dos caras de la moneda allá, porque primero estuve en Real Madrid y luego estuve en Deportivo Cotal, ¿no? Real Madrid en segunda división de Nicaragua, donde deportivamente nos fue excelente, nos fue maravilloso, hicimos el mejor arranque histórico del club, 7 victorias, 5 empates y una derrota. Nos fue muy bien, aunque las condiciones no eran tan buenas. ¿Por qué? No era un salario elevado, sí es verdad que me pagaban al día, pero no era un salario muy holgado, ¿vale? Y el buen hacer deportivo en Real Madrid me abrió las puertas en Deportivo Cotal. Deportivo Cotal es un club de primera división de Nicaragua con problemas gravísimos. Es decir, era un club colista de la categoría, ¿vale? Y ocurre que cuando yo llego al club, o sea, yo estoy en Real Madrid, termino ahí, ¿de acuerdo? Porque me llama Ocotal, me llama Primera División y voy a Ocotal para terminar los últimos 5 partidos de la apertura, ¿vale? En diciembre, en noviembre y diciembre. Y ficho allá, y una vez que estoy allá, a los 2 días salta la noticia mundial de que 4 de mis jugadores habían amañado partido. ¿Cómo salta la noticia? Con vídeos que se filtran de los jugadores acordando resultados de partido, y eso lo hacen bandas que están organizadas que a través de videollamadas con los jugadores amañan esos partidos. También, ¿qué ocurre? Que esa banda lo que hace es llamar a los jugadores y grabar esa conversación para tenerlo agarrado, tenerlo cogido. Entonces, de esa manera, si el jugador no cumple con el trato, lo echan al agua, que quizá es lo que pasó. Es decir, eh, hubo jugadores que fueron cazados amañando partidos porque esa banda soltó esos vídeos. ¿Entiendes la situación, Martín? Sí, que puede ser que le dijeran acepto, luego no lo hizo y le echaron... Exacto. Efectivamente. Y salieron vídeos de 4 jugadores
donde el tipo dice, oye, ¿cómo te llamas? ¿De qué juegas? Bueno, ¿entiendes lo que hay que hacer? Sí, 2 goles al descanso, al cerrar esto y esto. Esos vídeos salen a la luz y evidentemente nosotros en ese momento lo sacamos del equipo. Eh, ¿En qué situación quedo yo? En que llego al club, llevo 2 días, me salta la noticia de 4 jugadores amañadores y el mercado de pases no estaba abierto, no se podían fichar jugadores. Nosotros teníamos una plantilla de 18 jugadores y ya éramos colistas, ya éramos últimos en primera división de Nicaragua. Y quedamos con 13 jugadores adultos. Lo que tenemos que jugar las últimas 5 jornadas con juveniles y también con el equipo dividido. ¿Por qué? Porque eso dividió al equipo entre todo el mundo se hace sospechoso, ¿me entiendes? Ya todo el mundo sospecha del otro, de quién está metido, quién no, quién está jugando con mi pan o con el pan de mi familia. Hay gente que está ganando dinero con esto, yo estoy aparte, están jugando con mi pan, están jugando con mi carrera también. Entonces, eso generó muchísimos problemas yo agradezco a Dios este tipo de situaciones porque son aprendizaje y son vivencias, ¿vale? Y el saber lidiarla y el saber manejarla y el saber vivirlas, ¿no? Entonces nosotros en esos 5 partidos conseguimos salvar con 4 puntos, ganamos uno, empatamos otro contra el rival directo y perdemos contra los 3 más grandes, bueno, Estelí y Yankee, que son los más grandes, que son los gigantes de la categoría, y perdemos contra Ferretti, ¿no? Y ahí llega el parón, ¿vale? Llega Navidad, llega diciembre y llega enero, ¿vale? Lo que es el medio entre la apertura y el clausura. Y claro, tenemos una situación muy compleja porque no tenemos equipo, el equipo se desarma. Los 4 jugadores amañados están fuera y hay otro grupo de jugadores que decide irse porque no está a gusto con la situación que se vive. Entonces nos quedamos con 8 o 9 jugadores. Ocurre que el mercado de jugadores nicaragüense es muy limitado. No hay jugadores, no hay tanto jugador. Y aparte estamos en una situación de la temporada, en un momento de la temporada, donde los jugadores tienen contrato vigente. Ni siquiera podemos firmar jugadores de segunda división porque casi todos han firmado un año y firman apertura clausura. Entonces va a conseguir jugadores de segunda división de Nicaragua y tienen contrato con sus clubes. Esos contratos tienen que cumplirse y no puedes fichar. Y los cupos extranjeros están limitados, no puedes fichar los extranjeros que quieras. Entonces es una situación hiper compleja la que tenemos por delante. Firmamos, ¿vale? Hacemos buen equipo en función a las cartas que nos dieron, ¿sí? A lo que teníamos entre manos y empezamos el clausura, ¿vale? Empezamos el clausura. Fíjate cómo es la situación que Liga Primera nos da, sabiendo la situación tan compleja que teníamos, nos posterga las 2 primeras jornadas del clausura. O sea, la competición empieza sin nosotros. Nosotros empezamos 2 semanas después, nos postergan las 2 primeras jornadas. Pero eso acaba siendo peor, porque esas 2 primeras jornadas luego nos las meten entre semanas. Entonces, mi situación es que a mí me dan el equipo completo el 22 de enero, un equipo que estaba desarmado, que tuvimos que armar como pudimos, para empezar a competir el día 25 de enero con 3 días de pretemporada, solamente 3 días de pretemporada, con jugadores que no estaban en ritmo, ¿vale? Porque venían de estar diciembre y enero parados, a jugar cada 3 días. Jugamos contra Jalapa, jugamos 3 días después contra Estelí, 3 días después contra Ferretti, 3 días después contra Managua y 3 días después contra Rancho. Evidentemente una situación hiper compleja, hiper difícil, donde perdemos los 5 partidos. Y ahí me cesan, ¿vale? Me cesan, que yo considero que fue un cese injusto por todo lo que habíamos vivido. Es decir, un equipo sin pretemporada, un equipo sin ritmo, un equipo que se armó con toda la situación que habíamos vivido difícil, pero ahí no acaba la cosa. Es que una semana después de mi cese, FIFA manda un aviso a la FENIFUT, que es la Federación Nicaragüense, diciendo que el último partido Ocotal Rancho hay posible amaño. O sea, FIFA avisa a FENIFUT de que el partido Rancho Ocotal está amañado. ¿Y FIFA por qué sabe eso? Porque FIFA utiliza un software donde identifica un incremento inusual de dinero en apuestas deportivas en determinado partido. Es decir, FIFA vio que en el Rancho Ocotal se apostó muchísimo dinero a un resultado o a algo, no sabemos a qué. Entonces,
¿entiendes? Y eso es gravísimo. También está muy bien que FIFA controle esto de esa manera, porque cómo se van a apostar no sé cuánto, $100.000 a un rancho o tal. Y esto, eso es porque hay algo. Ya. Entonces FIFA manda el aviso y al final a mí me cesan por malos resultados y luego FIFA dice que ese resultado está amañado, que está pactado. Y es lo que yo te decía antes. Al final, uno como entrenador intenta mostrar su trabajo o que las cosas sean justas y que si me sacan, que sea por lo deportivo, pero no es así. Porque ese partido que a mí me saca es un partido amañado. Ya, 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 ya. ¿Y a ti te habían, no solo en Nicaragua, en alguno de estos sitios donde dices que has sentido amaños, te habían avisado de que eso podía pasar o ha sido algo que te has encontrado? La verdad que nunca han contactado conmigo para eso y es algo que yo No, siempre he vivido desde fuera. pero querer amañar contigo, no, me Claro, refiero que te hayan dicho, oye, ten cuidado porque aquí puede pasar esto, o hay jugadores, claro. o cuidado con este jugador que el año pasado hubo rumores Sí, de tal. sí, o Sí, sea, ¿no? en Chile no me pasó, en Ecuador yo he vivido partidos donde se sabía que los árbitros estaban comprados Mm. y se sabía, lo decían, lo escuché, lo decía el presidente me lo decía y demás, y luego se veía clarísimo en cancha. En Bolivia también, en Bolivia yo sé de directivos que van al hotel del árbitro y le pagan el dinero y se da ese resultado, ¿vale? En Venezuela, como te comenté, no, y en Nicaragua, esta situación que estamos viviendo con los jugadores, ¿no? De los jugadores que fueron apartados porque lo echaron al agua con el tema de los vídeos. Se dice que la ganancia que tienen los jugadores amañando partidos está entre 500 y $3.000 por partido. Los salarios en primera división de Nicaragua van de 1.200 a $10.000. O sea, nosotros estábamos en un equipo bajo, evidentemente éramos el equipo más colista, el equipo que menos paga, y nuestro salario rondaba entre 1.200 y $2.000, ¿vale? Y los equipos más grandes, como son Estelí y Irian sí pagan entre 6.000 y 10.000, ¿no? Y bueno, al final son buenos salarios, son buenos salarios, es decir, el jugador cobra bien en Nicaragua, cobra bien, vive bien, pero se suma a estos amaños se suma a mañana, ¿no? Puede ser Y también. sí, No, digo que como has comentado antes que todo estaba orquestado por una serie de mafias o tal, puede ser también por tema de, joder, me viene una mafia y me dice claro, o amaño el partido o me... claro. Hay- Es que es un tema escabroso y es un tema complejo y es un tema difícil. De hecho, yo conozco un jugador de los que salió de Ocotal que dice que le golpearon, Ya, que claro. en un momento dado lo buscaron y le golpearon y demás. Es decir, quizá porque no cumplió con algo. Entonces, al final son mafias, son bandas que van con todo, que van con todo y que realmente sí son peligrosas. Eh, y, y, y eso se dice que son cantidades entre 500 y $3.000 por partido lo que ganan, ¿no? Ya, ya. Y yo también creo que no solamente hablamos de jugadores, o sea, también intervienen pueden intervenir árbitros, pueden intervenir directivos, y 100%. eso ocurre, 100% ocurre, eso Más en un país ocurre, eso como ocurre. Nicaragua, que como tú decías, la gente dice que es una dictadura, yo tampoco quiero meterme donde no conozco mucho, pero sí tengo entendido que en Claro, Nicaragua como que no hay división de poderes, no está como en España el poder judicial, el poder legislativo. claro, Claro, si una persona lo abarca todo, sí que puede llamarse dictadura. Y claro, en este caso siempre todas estas dictaduras tienen sus brazos armados, seguramente eh, llegue ahí también. Así sin saber nada, pero seguramente porque si no claro. Mira, lo podrían cortar fácilmente. mira, fíjate, pasa algo. Y no digo que Fenifoot ni digo que Liga Primera sean corruptas, no voy a decir eso. Sino Fenifoot y Liga Primera son instituciones que competentes, ¿vale? Pero sí es verdad que se generó el rumor y la evidencia de que una persona, un cargo importante, tanto de Liga Primera como de Fenifoot, estaban gestionando y asesorando a Rancho Santana, que era el rival directo de Ocotal. Mm, Entonces, aquí entran más cosas que jugadores. Es decir, mm.
¿Qué hace un cargo? No la FENIFUT, no Liga Primera, sino una persona. ¿Qué hace esa persona? Gestionando, asesorando, teniendo intereses en Rancho Santana, que es un club privado, porque al final allí hay muchos clubes que están apoyados por el gobierno. Por ejemplo, Ocotal nos pagaba la alcaldía de Ocotal. En cambio, Rancho Santana es un equipo privado de unos inversores mexicanos, ¿sí? Entonces, lo que digo es que ¿qué hace una persona o un cargo de Liga Primera tal asesorando o gestionando de alguna manera al que es nuestro rival directo? Mm. Entonces, son muchas cosas difíciles y muchas cosas escabrosas que escapan y que salen fuera de lo deportivo, de lo puramente deportivo. Y al final, es que al final es eso. Nicaragua, que no está tan controlado, países así, es que va a ocurrir por ese poco control que se tiene, por ese poco control que se tiene de las competiciones. Ya. Al final es dinero fácil mientras no haya consecuencias y también podría entrar, por ejemplo, FIFA sancionando a una federación o cualquier cosa Claro, que haga que no merezca tanto la pena. Porque al final, si todo está en manos de instituciones mucho más altas, claro. también a ellos les interesa de alguna manera jugar competiciones internacionales, etcétera. Y si te cortan eso, pues bueno, quizá la balanza se... Me pa- Claro, o sea, lo que acaba de decir me parece la clave, de que FIFA es una bendición. Es decir, menos mal que existe FIFA, Mm. porque evidentemente Perifoot, por mucho que maneje las cosas, compete a FIFA y no puede hacer cosas que cambien de FIFA. Por ejemplo, FIFA, el aviso que mandó a Fenifoot sobre el partido Rancho Cotal, eso va a misa, eso tiene que acatarse sí o sí, porque si no, FIFA castiga a las selecciones. De hecho, ya lo ha hecho con varias, creo que con la selección de Sierra Leona y creo que con otra federación, FIFA lo ha excluido de la FIFA y lo ha excluido de su competencia y de sus organizaciones, ¿no? Entonces, hay ese control que hace FIFA que debería ser más y debería ser mejor, ¿eh? Y yo creo que el paso del tiempo hará que sea así. Por ejemplo, FIFA ya avisó de ese partido, de ese posible amaño en ese partido. Entonces, con el paso del tiempo, yo creo que FIFA irá mejorando e irá identificando más y mejor ese tipo de trampas, ¿no? Aunque, como hemos dicho antes, también se hace complejo porque el jugador del Sevilla, siendo primera división, siendo la élite de Europa, y cómo llega a controlar eso, pero en la medida que podamos, o sea, en la medida que se pueda, controlarlo. Claro, aquí está eh, la barrera está en que afecte o no al resultado. Por ejemplo, el jugador del Sevilla, Quique Salas, no le han podido sancionar de ninguna manera porque él lo que forzó fueron amarillas que no tuvieron un impacto directo en el resultado final del partido. Que no fue ni una roja, que al final tiene su impacto, ni un gol, ni nada. Sin embargo, si se hubiera dejado un gol y hubiera perdido 1-0, pues sí, ese jugador ahora mismo no estaría jugando. Le habrían retirado la claro, licencia, estaría sancionado. Pero como fue una amarilla que no tuvo impacto directo en el resultado final del partido, pues, y claro, como tú has dicho, se puede apostar a cualquier cosa. El tema está ahí en si realmente son resultados, que eso sí que sería súper sancionable, o si es un claro, córner, un saque de banda, una amarilla, pues ahí ya está más, supongo que está más complicado encontrar el delito, por así decirlo, o la manera de sancionar a esa persona. claro. Y aparte de eso, Nicaragua dices que bien, en cuanto al nivel futbolístico, etcétera, vida allí, todo eso bien, ¿volvería como a Venezuela has dicho que no, a Nicaragua sí o qué? Mira, yo sí volvería a Nicaragua, pero si saliera la persona que te he comentado, que está en la Federación y Liga Primera, que está inmersa en eso. Es decir, yo sí me veo en Nicaragua dentro de unos años. No me veo, sabiendo cómo se está manejando eso, no me veo a día de hoy en ese país, pero sí dentro de unos años, cuando la cosa se limpie, porque evidentemente esas personas, para mí la trampa no dura, al final todo sale a la luz, ¿eh? Y yo pienso que las cosas se van a limpiar con el paso del tiempo, y sí me veo dentro de unos años. Y de hecho, Nicaragua está catalogada como la segunda mejor liga de Centroamérica, la cuarta mejor liga en CONCACAF. En el último año subió 17 puestos. Yo no sé qué análisis hacen para este ranking, pero lo hizo el ranking internacional de FIFA. Y considerar a Nicaragua como la segunda mejor liga de Centroamérica me parece interesante. Quizás tiene que ver, o seguro que uno de los factores es el tema del pago, de que pagan al día. Entonces, al final son puntos como que van sumando. Luego, otra cosa que pasa es que Real Estelí, que A es la uno final, de ¿no? los Un grandes, poco. Mm. claro, ahí estaba Pablo Gallego,
que Pablo Gallego es nicaragüense, es un crack, un fenómeno, hemos estado conviviendo y claro, él estaba en Real Estelí, ahora está en Managua, que los más grandes de Nicaragua son tres. Es lo que hemos hablado antes, de que hay una brecha entre equipos. En Nicaragua, Diriangén, Estelí y Managua son los gigantes y hay mucha diferencia entre ellos y todos los demás. Es decir, están ellos tres y luego están los demás. Casi siempre un equipo de abajo que se enfrente a Real Estelí o Diriangén, casi siempre o tiene todas las papeletas para perder, ¿no? Porque la diferencia es muy, muy grande, muy amplia. Y para mí, la Liga subió muchos puestos en el ranking porque Real Estelí hizo muy buen papel en la Copa Centroamericana. La Copa Centroamericana es una copa que juegan países de Belice, países de Costa Rica, países de El Salvador, países de Guatemala, de Honduras y de Panamá, ¿vale? Y en esa competición, Estelí lleva 2 años consecutivos llegando a la final, jugando contra Alajuelense de Costa Rica, ¿sí? Y eso le hace subir muchos puntos, ¿no? Y la verdad que son clubes pues muy grandes, muy importantes y eso hace que el fútbol allá esté creciendo. También se ve en la selección de Nicaragua, que también está mejorando mucho. O sea, antes, históricamente, Honduras jugaba contra Nicaragua y ganaba holgadamente. Ahora no pasa eso. Ahora Nicaragua le complica a los otros países de Centroamérica. Le complica a Costa Rica, le complica Entonces, Nicaragua está viviendo un crecimiento. Sí es verdad que falta cultura futbolística, pero eso te lo da el tiempo. Claro que Y eso, el fútbol, o sea, el béisbol también, o sea, no sé, ¿está por claro, encima o...? claro. Sí, el béisbol está por Claro. encima. De hecho, el otro día salió una declaración del secretario general de la FENIFUT, José María Bermúdez, y dice que el objetivo de la federación o del país es que el fútbol adelante al béisbol, dando por hecho que el béisbol está por delante. Y, y hay falta de cultura futbolística y se percibe, por ejemplo, en los árbitros. El arbitraje es muy sensible Ya. y el arbitraje es muy mejorable. ¿Eh? No es como en otros sitios, el arbitraje es muy sensible y muy mejorable, ¿vale? Y luego también se percibe hablando de algo puramente futbolístico, es que la formación no ha sido buena, no ha habido un buen desarrollo de jugadores. Y eso se percibe mucho en los arqueros. Hay muy pocos arqueros nacionales de nivel. ¿Por qué? Porque fíjate que el arquero puede ser el jugador que necesite más un entrenamiento individualizado, y como no ha habido entrenamiento ni siquiera general, menos lo va a haber individualizado. Entonces Ya. se ve que Nicaragua tiene una carencia en los arqueros. Sí es verdad que hay 4 o 5 de mucho nivel, ¿vale? Pero por lo general hay un problema de eso que es un problema de formación. Porque, como hemos dicho, no pasa como en España, que hay equipos y clubes desde que tienes 3 años. No, allí Ocotal, por ejemplo, tenía la sub-13, la sub-15 y la sub-20. Y si tenía 9 años, jugaba en la sub-13. Y si, ¿entiendes? Y ya está. Tiene 16 años, pasa directamente a la sub-20. Entonces, no es como en España donde todo está mejor estructurado. Mm. Allí la formación es sub-13, sub-15, sub-20 y primer equipo. Ujú. Sí, 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 sí. En el tema de, por cerrar el tema de los amaños, ¿cuál ha sido el caso tú más flagrante o que más impotencia has sentido, ya sea Nicaragua, Bolivia, de decir, Mira, esto, para mí fue el partido en el que FIFA avisó. ¿Por qué? Porque yo lo sabía, yo lo intuía, porque era Rancho Santana contra Ocotal, rivales directos en la lucha por la permanencia, sabiendo que Rancho Santana está gestionado y asesorado por determinada gente. Entonces, yo sabía que ese partido era raro, ese partido tenía algo, y una semana después salió ese aviso de FIFA. Para mí, ese fue el partido más grave que yo he vivido y el más claro y el más de decir, oye, ya está, ¿esto qué es esto? pero ¿Qué es ahí, esto? ahí se notaba por el árbitro, por los propios jugadores o... Es que no quiero decirlo, pero no quiero decirlo y tampoco quiero poner la mano en el fuego por nadie, Ya, 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 pero ya. yo no diría que fueron mis jugadores. No quiero poner la mano en el fuego por nadie, pero yo no diría que fueron los jugadores. De hecho, el partido está ahí, el partido se puede ver. Mm. El partido está ahí y el partido se puede ver. Y ¿sabes por qué no fueron los jugadores? Porque nosotros hicimos una limpia también. Hicimos Ya. una limpia, ya vinimos, ya pasamos, ya se jugaron. Y precisamente los que jugaron ese partido, yo,
no, para mí no fue cosa de jugadores de Ocotal, sino que ese amaño de que avisa FIFA es por otra gente, es por otra gente. Es lo que yo considero, ¿no? Lo que yo vi o lo que yo percibo, quizá me equivoco, pero es lo que yo siento. Ya, 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 ya. Y ya la última, ahora después de esa experiencia en Nicaragua, estás, como has comentado, en Ecuador, supongo que esperando con ganas un próximo proyecto, formándote un poco qué Claro. estás haciendo ahora. Sí, volví a Ecuador. Llevo un mes desde que salí de Ocotal, de Nicaragua. Estoy en Ecuador con mi mujer y con mi hija. Y estoy ahora recientemente he fichado en AFEC Football Academy y en Centet Formación, que son centros de formación online para entrenadores de fútbol. Y estoy haciendo de profesor en escuela de entrenadores en escuela de entrenadores, ¿no? Doy clases de metodología, de técnica, de táctica y con eso pues genero un ingreso extra que me ayuda mucho y también me permite actualizarme también, reciclarme, seguir aprendiendo y seguir activo de alguna manera en el fútbol. Y me estoy dedicando a eso. También estoy escribiendo un segundo libro. Como bien sabes, escribí El Barça con Xavi, una filosofía de Sí. juego con natural. Y ahora voy a escribir ADN Barça en Sudamérica, que también me parece muy interesante. ADN Barça en Sudamérica, ¿no? Y contar un poco todo lo que yo he estado viviendo y seguir hablando de esa filosofía de juego del Barça y esperando una oportunidad. Estoy en Ecuador porque quiero desarrollarme en este país, aunque no descarto ir a cualquier sitio, o sea, nunca he descartado ni me he puesto límites, sino yo voy a cualquier lugar del mundo, pero sí estoy en Ecuador, haciendo contacto por acá, preguntando en clubes, me gustaría ir a Perú, me gustaría ir a Colombia, me gustaría ir a sitios donde no he estado. Me gustaría ir a Colombia y me gustaría ir a Perú. Así que ojalá Dios quiera ¿Y que Uruguay, salga la por ejemplo? oportunidad. Uruguay también y Paraguay, sí, sí, países donde no haya estado. Sí, sí. A mí de los Sí, me sitios que gusta. mejor me han hablado de Sudamérica, Chile y para vivir, ¿eh? Yo no sé, luego ya futbolísticamente habrá buenos clubes en todos sitios. En el peor sitio del mundo hay seguro un club donde se Sí. puede estar bien, pero para vivir Uruguay y Chile me han hablado de los que mejor me han hablado. Que también Sí, habrá En Chile casos y muy casos. bien. Sí, en Chile muy bien, en Chile muy bien. Dicen que es la Europa de Sudamérica. Y Uruguay, no he tenido mucha cercanía con Uruguay, pero no lo descarto, no lo descarto y sí que me gustaría ir allá. Lo Además, digo es por un el, país, claro, un país muy futbolero, ¿no? Claro. claro, totalmente. Sí, sí, sí. Muy bien, Kevin, pues como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por estas casi 2 horas ya de charla y ya sabes que te seguimos, así que, bueno, ya no ha sido la primera charla que tenemos y seguro que no la última, así que te agradezco mucho y nada, que vaya bien, que te vaya bien en lo que venga. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo.